Capítulo 520. Una paz temida. Berengar estaba en el salón de baile de su palacio real. Por el momento, Austria estaba viendo su primera instancia de paz desde los días previos a la ascensión al poder de Berengar. Después de casi 6 años de guerra constante, Austria finalmente pudo decir que no estaba involucrada oficialmente en ningún conflicto. Si bien hubo años en los que Austria no participó en ninguna guerra importante, el reino todavía tenía sus manos y tropas en campos de batalla extranjeros que apoyaban a sus aliados, como los husitas y los granadinos. Técnicamente hablando, actualmente había unidades de operaciones especiales como los regimientos Jaeger y los Hauptkommandos que estaban ocupados participando en operaciones de mantenimiento de la paz dentro del Sultanato de Granada. Sin embargo, esto no fue oficialmente un conflicto armado en el sentido tradicional, más bien para brindar seguridad a una región aliada llena de disturbios. En lo que respecta al público austriaco, su reino no estaba involucrado en ninguna guerra en curso, y eso era algo para celebrar. En consecuencia, Adela, quien es la ministra de Cultura, realizó una multitudinaria fiesta en honor de su esposo y de los soldados que han derramado sangre por la patria. En este momento, varios nobles, empresarios adinerados y algunos oficiales militares de alto rango estaban todos reunidos en el Palacio Real para disfrutar de una excelente cena y beber hasta saciarse de vino. Como rey de Austria, Berengar se vio obligado a soportar una conversación cortés con una variedad de personas, la mayoría de las cuales se comportaron de una manera aduladora, lo que le desagradaba. A pesar de sus pensamientos reales, Berengar actuó como si disfrutara cada momento de la conversación. A estas alturas estaba terriblemente agotado por fingir ser alguien que no era, y había caminado hasta el balcón para fumar un cigarrillo. Sacó un cigarrillo de cáñamo del contenedor dentro de su chaqueta y lo encendió mientras fumaba para disipar sus problemas. El joven rey de Austria sonrió a la luna llena, que iluminaba el cielo nocturno mientras pensaba en todas las cosas que había hecho desde que reencarnó en este mundo. Incluso si sus obligaciones sociales eran tediosas, era bueno tener un descanso de los años de guerra brutal que había liderado, o eso pensaba. Sin embargo, como Berengar estaba solo con sus pensamientos, pensó en todas las almas que había cosechado en su mandato como rey guerrero, incluida la de su único hermano. Su sonrisa se volvió amarga y sus manos temblaron. Un recuerdo en particular rondaba su mente, y ese fue el momento en que estuvo solo en la oscuridad, herido y atrapado por el intento de su hermano de reclamar su vida durante el derrumbe en el pueblo minero. Sin darse cuenta, una sola frase escapó de sus labios mientras miraba hacia el cielo nocturno. Nunca más. Desde el momento en que el rey recordó ese terrible pasado, un río de malos recuerdos que había reprimido durante todos estos años inundó su psique. El estruendo de las armas, el sonido del acero desgarrando la carne, los jadeos de los hombres que exhalaban su último aliento. Todo se unió en una sinfonía de guerra, una que consumió sus sentidos. Mientras luchaba por encontrar claridad mental y control sobre sus emociones, escuchó una voz que lo llamaba. Hermano mayor. Hermano mayor. Oye, hermano mayor, ¿puedes oírme? Cuando Berengar finalmente reconoció estas palabras, su mente volvió a su estado normal de confianza y despiadada, suprimiendo cualquier culpa y repugnancia que lo había agobiado el momento anterior. Como si su mente fatigada por la batalla se hubiera recuperado en un instante, se dio la vuelta con una sonrisa en el rostro para ver a su hermana menor, vestida con un vestido azul celeste, con tacones de cuero blanco. Henrietta tenía un tinte de preocupación en su bonito rostro mientras miraba a su precioso hermano mayor que parecía haberse recuperado del trance en el que estaba momentos antes. Hermano mayor, ¿estás bien? Berengar parecía haber olvidado por completo la abrumadora sensación de temor que sintió momentos antes, y en cambio, dio una última calada a su cigarrillo de cáñamo antes de tirarlo al suelo y apagar la luz. Estoy bien, Henrietta, solo estaba pensando en todo lo que he hecho para llegar a este punto. No importa. ¿Hay alguna razón por la que me necesites? Una bonita sonrisa se formó en los deliciosos labios rosados de Henrietta mientras tomaba la mano de su hermano con las suyas antes de guiarlo dentro de la fiesta. Ven a bailar conmigo. Berengar sonrió mientras seguía a su hermana pequeña a la pista de baile. La agarró de la cintura con un brazo y de la mano con el otro y la condujo a través del vals, que se había convertido en el baile característico del reino de Austria desde que Berengar introdujo la cultura del baile de salón. Después de un rato, la música se hizo más lenta y los que todavía estaban en la pista de baile comenzaron a bailar lento. Berengar se encontró en una situación incómoda cuando su hermana le rodeó el cuello con los brazos mientras bailaba con él. Sin embargo, optó por no decir nada. Después de todo, sus esposas estaban ocupadas entreteniendo a sus invitados en su nombre, por lo que lo mínimo que podía hacer era disfrutar el momento. Henrietta eventualmente rompió el incómodo silencio con una pregunta que había estado en su mente. Debe ser raro para ti. Berengar salió de su incómodo aturdimiento cuando escuchó esto e inmediatamente preguntó a qué se refería su hermana. ¿Qué es? Henrietta frunció el ceño cuando escuchó esta respuesta. O Berengar se estaba haciendo el tonto deliberadamente, o no era tan ingenioso como ella pensaba. Hasta ahora,
había tratado de desviar su atención del extraño momento que había presenciado en el balcón, pero su naturaleza inquisitiva y su preocupación por su hermano mayor finalmente la forzaron. Esta era pacífica en la que nos encontramos. Por primera vez en mucho tiempo, no tienes una guerra que pelear, o no estás buscando el próximo conflicto. Estás aquí, en la tierra de tus ancestros, disfrutando la seguridad que has proporcionado en tu reino. Sin embargo, puedo decir por la forma en que miras todo que tu mente no está aquí, no del todo. No sé nada sobre la guerra, o los horrores que debes haber sufrido luchando por la posición de nuestra familia en este mundo. Sé también que tenéis que presentar una imagen de fortaleza a vuestras esposas, a vuestros soldados y a vuestro reino. Sin embargo, solo quiero que sepas que cuando estás conmigo, puedes ser tú mismo y, si quieres, puedes contarme cualquier cosa que te moleste. Al ver la expresión complicada de su hermano y el silencio que quedó entre ellos después de hablar, Henrietta hizo un puchero antes de dejar escapar sus pensamientos accidentalmente. «Oh no». Al escuchar el abatimiento en la voz de su hermana pequeña, Berengar suspiró antes de revelar lo que realmente lo perseguía. «No es la sangre y la muerte lo que me mantiene despierto por la noche, es la paz que sigue». Henrietta tenía una mirada de confusión en su bonito rostro cuando pidió una aclaración sobre la declaración de su hermano. «Lo siento, no te sigo». Berengar miró a su alrededor mientras seguía bailando con Henrietta antes de dar más detalles sobre lo que quería decir. «He pasado tantos años, ya sea en la guerra o preparándome para la próxima, que durante el momento, cuando estoy en el campo de batalla, quitando la vida a otro hombre, no siento culpa, remordimiento ni temor. De hecho, a diferencia de la mayoría de los hombres, disfruto de la simplicidad de la guerra. Estoy yo, y luego está el enemigo, y el enemigo quiere matarme, así que debo matarlo primero. Es tan simple como eso. Aquí en casa, en palacio, en paz, no es tan sencillo. Por el momento, finalmente estoy libre del caos de la batalla y ahora tengo tiempo para pensar en todo lo que he hecho y lo que he soportado. Sé que lo que he hecho, por brutal que haya sido, lo he hecho por el bien de mi pueblo. También sé que si quiero que este reino incipiente que he construido sobreviva, entonces debo continuar actuando despiadadamente frente a mis enemigos. Pero tengo tantos enemigos, y no importa cuánta sangre ya haya derramado por el bien de mi reino, sé que palidece en comparación con lo que me espera en el futuro. Parece que Dios, en su cruel sentido del humor, me ha destinado a hacer el papel del villano. Así que debo preguntarte, ¿cómo puede un hombre soportar el odio de todo un mundo solo? Henrietta no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro al escuchar las cargas que pesaban sobre la conciencia de su hermano. Inmediatamente lo abrazó con fuerza y colocó su cabeza en su pecho, limpiándose las lágrimas en su túnica antes de mirarlo con sus ojos azules. «No estás solo. Me tienes a mí y tienes a tu familia. ¿A quién le importa lo que el resto del mundo piense de ti? Estás creando un mundo mejor para nuestra gente, y sé que la gente de tu reino te adora. Eso es lo que realmente importa. Al diablo con el resto del mundo. No eres un villano, eres el héroe que nuestra gente necesita. También eres mi hermano mayor y te amo». Cuando Berengar escuchó este apasionado discurso de labios de su hermana pequeña, sintió como si toda la ansiedad que había sentido desde que regresó a casa de la última guerra se hubiera desvanecido. Henrietta tenía razón en una cosa: puede ser un señor de la guerra, un tirano y el diablo encarnado a los ojos del resto del mundo. Pero para Alemania y su gente, él era el héroe que necesitaban para sacarlos de la oscuridad de la era feudal, y si algunos millones de personas tenían que morir para lograrlo, que así sea. Una nueva sensación de claridad abrumó la mente de Berengar cuando la fatiga se disipó. En su lugar, se impuso una resolución renovada de construir un imperio duradero. Una sonrisa apareció en el rostro de Berengar, mientras besaba a Henrietta en la frente antes de agradecerle sus conocimientos. «Tienes razón, Henrietta, en todo. No puedo creer que haya dejado que mis emociones me dominen. Te agradezco tu consejo y prometo hablar contigo en el futuro si alguna vez me encuentro con alguna dudas». Henrietta no escuchó ni una palabra de lo que dijo. En cambio su cerebro se frió después de recibir el beso de su hermano en la frente frente a tanta gente. Estaba bien si quería mostrar su afecto en privado, pero estaban en medio de la pista de baile, rodeados de la élite de la sociedad. ¿Qué pasa si no entendieron la naturaleza de su relación? Berengar no prestó atención a esta línea de pensamiento y, en cambio, terminó el baile con su hermana aturdida. Después de que terminó, regresó con sus invitados de un humor mucho más animado de lo que había comenzado la noche. Capítulo 521. Un intento fallido de asesinato. Berengar y Henrietta continuaron bailando lentamente durante algún tiempo en silencio, disfrutando del estado de ánimo. La vista captó la atención de los espectadores. Muchos susurraron a espaldas del rey sobre la exhibición íntima. Para Berengar, no había nada inapropiado en lo que estaba haciendo. Simplemente estaba bailando con su hermana. Sin embargo, a los ojos de sus invitados, él y Henrietta eran demasiado cercanos. A pesar de ello,
no comentaron abiertamente sobre el cariño del rey por su hermana pequeña. Así, Berengar y Henrietta continuaron bailando durante algún tiempo. Después de todo, sus esposas estaban demasiado ocupadas entreteniendo a sus numerosos invitados, y esta era una oportunidad para el de escapar de tales obligaciones sociales. Con una amplia sonrisa en el rostro del rey, le habló a su hermana sobre algo que había estado atormentando su mente últimamente. Así que Henrietta, mi querida hermana, ha habido algo de lo que he querido hablarte desde hace algún tiempo. La princesa austriaca miró a su hermano mayor con una mirada inquisitiva antes de responder. Oh, ¿qué podría ser eso? Berengar tardó unos momentos en ordenar sus pensamientos, ya que esta era una conversación que había estado temiendo. Finalmente, respiró hondo y exhaló antes de expresar sus pensamientos. Ya no eres una niña. De hecho, te has convertido en una hermosa joven a la que me enorgullece llamar mi hermana. Es por eso que me he estado preguntando si hay alguien que te pueda interesar. Al escuchar esta pregunta, Henrietta desvió la mirada y se sonrojó de vergüenza. Mientras se mordía el labio inferior, Henrietta luchó por encontrar una respuesta a la pregunta de su hermano. La verdad era que había habido un hombre que le interesaba desde hacía algún tiempo, pero sabía que era completamente inaceptable y hasta ahora había estado reprimiendo sus deseos más íntimos. Con su precioso hermano mayor finalmente haciéndole esta pregunta, puso a la joven princesa en una situación incómoda, ya que no quería mentirle abiertamente. En cambio, Henrietta suspiró profundamente antes de decidir contarle a Berengar la verdad que yacía escondida en lo más profundo de su joven corazón. La belleza rubia agarró la manga de su hermano mientras miraba hacia el suelo antes de murmurar la verdad del asunto. Hay alguien que me interesa. La ceja de Berengar se levantó cuando escuchó esto, no podía ni por su vida pensar quién era. Después de todo, Henrietta tenía una interacción limitada con el sexo opuesto, pensaría que sabría quién era el que se había acercado a su querida pequeña hermana. Así, con una mirada de abrumadora confusión, buscó una respuesta a esta pregunta. Oh, ¿quién podría ser? Henrietta se mordió el labio una vez más, su corazón latía con fuerza mientras luchaba por expresar sus sentimientos. Justo cuando abrió la boca, una mano firme agarró el hombro del joven rey y lo hizo girar. Berengar miró boquiabierto al hombre en cuestión, ya que notó que este extraño blandía un viejo revólver pimentero de pedernal que solía ser entregado a sus agentes. Con el ceño fruncido, Berengar interrogó al hombre que se había atrevido a acercarse a él con un arma. Ahora, ¿dónde conseguiste eso? Sin embargo, el hombre no respondió y, en cambio, retiró el martillo de su arma y apuntó hacia el pecho de Berengar antes de anunciar audazmente su intención a todos los presentes en el salón de baile. Su Majestad, la Casa de Luxemburgo le envía saludos. Después de decir esto, el hombre apretó el gatillo, forzando un proyectil fuera del cañón de su arma y hacia su objetivo. Berengar suspiró profundamente ante la muerte, con una expresión estoica en sus hermosos rasgos. Esta no era la primera vez que se encontraba con la muerte. Sin embargo, lamentaba profundamente haber dejado este mundo tan pronto antes de poder lograr sus objetivos. Sin embargo, al momento siguiente, notó que no sentía dolor en el pecho donde debería haber golpeado la bala. Fue en ese momento que miró hacia arriba para ver a Henrietta de pie frente a él, con un agujero ensangrentado en el abdomen. Ella había recibido una bala destinada a él. Antes de que el pistolero pudiera reaccionar ante este cambio inesperado, Berengar agarró su arma y la empujó fuera del camino antes de golpear al hombre en la sien con tanta fuerza que lo dejó inconsciente. Después de hacerlo, arrojó el arma a un lado y se arrodilló junto a su hermana, que se estaba desangrando en el suelo. Las lágrimas cayeron a su alrededor mientras gritaba tan fuerte como podía. ¡Médico! ¡Consigue un maldito médico! Henrietta tenía una sonrisa amarga en su rostro cuando sintió que la mano de su hermano presionaba con fuerza su herida. Al ver su vida pasar ante sus ojos, la niña luchó por decirle a su hermano lo que percibía como sus últimas palabras. Hermano mayor, me preguntaste en quién estoy interesado como socio potencial. Odiaría dejarte esta confesión en este momento, pero parece que me estoy quedando sin tiempo. La única persona alguna vez he pensado en estar contigo. Te amo, hermano mayor. Berengar no pudo evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos al rostro de su hermana. La niña usó sus últimas fuerzas para acercar a su hermano mayor y besarlo suavemente en los labios. Después de decir esto, la niña se desmayó por la pérdida de sangre. Fue en ese momento que llegaron los médicos que estaban en espera y arrastraron a la princesa al médico real Ewald. Si había alguien en este mundo que podía salvar a la niña, era él. Berengar se derrumbó en el suelo en estado de shock, completamente inconsciente de cómo había sucedido esto. La ira y la depresión libraron una gran batalla en la mente de Berengar para ver qué emoción dominaría las próximas acciones del joven rey de Austria. Después de varios momentos de no hacer nada más que mirar la sangre en sus manos, se decidió el vencedor. El rey de Austria tembló de ira mientras se levantaba de su posición colapsada y miraba a su segunda esposa que actualmente estaba trabajando en el control de daños.
Rápidamente dio una orden a sus guardias con una voz de furia. Cierre el palacio y lleve a este hombre al área aislada para interrogarlo. Descubriré quién es el responsable de este ataque y cuántos conspiradores hay. Hasta que esté satisfecho con los resultados. Nadie debe salir de esta habitación. Cualquiera, quien intente huir recibirá un disparo en el acto. La Guardia Real tembló al escuchar sus órdenes. Habían fallado por completo en sus deberes de proteger a la familia real, y seguramente habría consecuencias nefastas. Sin embargo, no se quedaron de brazos cruzados en la petrificación, tenían que compensar sus errores. Por lo tanto, rápidamente lanzaron sus saludos romanos al rey antes de responder afirmativamente. Sí, su majestad. Después de decir esto, dos hombres arrastraron al asesino inconsciente a un área apartada del palacio, mientras que los demás reunieron a todos los invitados presentes en el salón de baile, manteniéndolos bajo vigilancia hasta que el rey ordenara su liberación. Las únicas personas que podían moverse libremente dentro del palacio en este momento eran la familia real y su guardia real. En cuanto al resto de la familia de Berengar, fueron puestos a salvo en la zona más segura del palacio real. Un búnker subterráneo secreto que se había instalado en caso de algún tipo de ataque enemigo. Mientras que la familia real estaba protegida de forma segura bajo tierra, el propio rey estaba lleno de furia ya que su primera prioridad era comprobar el estado de su hermana pequeña. Berengar se encuentra fuera de la habitación donde estaba estacionada Henrietta, hablando con una de las enfermeras de Ewald. A su lado estaban sus padres que habían visitado a Kufstein para la ocasión, tenían expresiones igualmente preocupadas en sus rostros. Berengar no estaba de humor para perder el tiempo y rápidamente preguntó por el estado de Henrietta. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está mi hermana? La enfermera tenía una máscara quirúrgica en la cara mientras explicaba con calma lo que Ewald le había dicho. Hay una bola de plomo alojada en su abdomen. Si no se la quita correctamente, morirá. Berengar maldijo de inmediato mientras desahogaba sus frustraciones. Maldita sea, lo juro por Dios, si ella muere, quemaré todas las regiones del norte de Alemania hasta los cimientos. Será mejor que la salves. No hay nada que se pueda hacer. La enfermera suspiró profundamente antes de revelar lo que el médico le había dicho. Ewald ha estado experimentando con la cirugía y, gracias a los esfuerzos del departamento de química, tenemos sedantes que pueden garantizar que su hermana esté en un estado seguro para la operación. Mientras hablamos, él está haciendo todo lo posible para salvar a su hermana, pero estas son prácticas nuevas en la etapa experimental. La probabilidad de que la princesa Henrietta sobreviva es escasa. Debes prepararte para lo peor. Cuando Berengar escuchó esto, su corazón se hundió a una nueva profundidad, una que nunca había imaginado posible. No había nada más que decirle a la enfermera, por lo que dio media vuelta y se alejó. Siegard tenía una expresión solemne en su rostro mientras agradecía a la enfermera por sus esfuerzos. Gracias por todo lo que está haciendo por mi hija. Me disculpo en nombre de mi hijo. Está un poco emocional en este momento. Espero que no se haya ofendido. La enfermera negó con la cabeza antes de suspirar. No es necesario disculparse. Ni siquiera puedo comenzar a entender por lo que están pasando. Haremos todo lo posible para salvar a su hija, pero deben tener expectativas realistas. Siegard asintió con la cabeza con expresión derrotada antes de hacer un último comentario. Ella está en manos de Dios ahora. Necesito ir a tener una conversación importante con mi hijo. Después de decir esto, Siegard salió del área y salió corriendo para alcanzar a su hijo. Había sido testigo de todo lo que había sucedido, incluidas las últimas palabras de Henrietta. Parecería que no se podía evitar. Necesitaba decirle a Berengar la verdad. Después de agarrar el hombro de su hijo, Siegard dijo las palabras que cambiarían para siempre el destino de Berengar. Hijo, tenemos que hablar. Capítulo 522. Un secreto familiar olvidado hace mucho tiempo. Berengar se dio la vuelta para encontrarse con la mirada de su padre. Había una rabia primaria en sus ojos, una que pertenecía a un hombre que había perdido la razón. Tenía todos los deseos de masacrar a todos los presentes en esta ceremonia en un audaz intento de matar a los responsables de atreverse a dañarse a sí mismo y a su familia. Hablaba en serio cada palabra que le decía a la enfermera. Si Henrietta pereciera, masacraría a millones de personas para calmar su ira. Entre sus dientes apretados, Berengar de alguna manera respondió a la pregunta de su padre. Cada palabra pronunciada estaba mezclada con un odio desenfrenado, uno que no podía apagarse sin la sangre de inocentes. ¿Qué es? Una profunda sensación de miedo entró en el corazón de Siegard cuando fue testigo de la rabia que podría consumir el universo en la oscuridad dentro de la misteriosa pupila de su hijo. El parche militarista solo mejoró aún más el aura tiránica que exudaba el rey enfurecido. Hijo, necesitamos tener una discusión importante sobre tu hermana. Berengar ya no pudo contener sus emociones intensificadas y escupió sus viles palabras a su padre. Juro que si ella muere,
no descansaré hasta haber torturado personalmente a todos los responsables de esta atrocidad y a sus familias hasta la muerte. Enterraré linajes enteros y profanaré las tumbas de 100 generaciones de sus familias para vengarme ellos por esta atrocidad. Siegard se dio cuenta de que la furia había reemplazado a la razón en la mente de su hijo. Si no hacía algo pronto, el odio del joven lo consumiría y lo obligaría a cometer atrocidades sin precedentes. Por lo tanto, agarró firmemente el hombro de su hijo mientras miraba la furia primaria en los ojos del rey, con una mirada de compasión y comprensión en la suya. Hijo, es hora de que sepas la verdad sobre tu hermana. Una declaración tan extraña devolvió momentáneamente a Berengar a la realidad mientras miraba a su padre con una mirada inquisitiva. ¿De qué mierda estás hablando? Siegard suspiró profundamente antes de sentarse en el banco en medio del pasillo. Le indicó a su hijo que hiciera lo mismo. Fue solo después de que Berengar se sentó al lado de su padre y calmó su ira, que el anciano contó el secreto olvidado de su familia. Henrietta no es en realidad tu hermana, no por sangre, de todos modos. Ella es, en realidad, tu tía. Esta declaración confundió a Berengar. No podía imaginar que tal cosa fuera la realidad. Si bien sus recuerdos de esta vida estaban en su mayoría intactos, no recordaba que Henrietta fuera adoptada, por lo que pidió una aclaración sobre esta declaración. ¿De qué diablos estás hablando? ¿Cómo está mi hermanita, mi tía? Siegard se rió entre dientes al recordar sus recuerdos de cómo conoció a su hermana pequeña. Tu abuelo siempre fue un poco playboy, al igual que tú. Por supuesto, no tuvo el lujo de legalizar la poligamia, por lo que siempre tuvo una amante. A pesar de esto, tuvo cuidado de no engendrar hijos bastardos. Al menos, que yo sepa, Henrietta es la única hija que tuvo de una de sus amantes. En sus últimos días, después de la muerte de mi madre, lamentó su pérdida tomando a una sirvienta como su última amante. Al final, la joven quedó embarazada de su hijo. Finalmente, ella falleció al dar a luz y mi padre murió poco después. Dejando a esta niña sola en el mundo sin padres, me compadecí de ella ya que técnicamente era mi hermana y la adopté en nuestra familia. Para disgusto de tu madre. Tenías aproximadamente 10 años en ese momento. ¿Recuerdas cómo, a causa de tu enfermedad, te enviamos a un monasterio en las montañas para tratarte? Te fuiste alrededor de un año entero, y cuando regresaste, ya habíamos adoptado a tu tía. No quería que ni tú ni tu hermano la tratarais de manera diferente a como lo haríais entre vosotros, así que os dije que era vuestra hermana que nació mientras estabais fuera. En cuanto a Lambert, era tan joven en ese momento que terminó olvidándose de que adoptamos a Henrietta. Así, tu madre y yo podríamos guardar el secreto del nacimiento de la niña y convertirla oficialmente en miembro de nuestra dinastía. Tenía la intención de llevarme este secreto a la tumba, pero cuando la vi besarte, supe que no podía permitir que siguieras creyendo que eran hermanos consanguíneos. Si Henrietta sobrevive milagrosamente a esto, quiero que sepas que tienes mi bendición para estar con ella. Berengar luchó para hacer frente a esta nueva información. Cambió por completo su punto de vista sobre la relación que tenía con Henrietta. Ahora que la vida de Henrietta estaba en peligro, y ella quizás había pasado su último momento besándolo, le había dado vueltas la cabeza. Sentimientos que no sabía que existían surgieron de su corazón ennegrecido. Si no estuviera tan consumido por la ira, tal vez estaría en conflicto con sus sentimientos hacia su propia hermana de carne y hueso. Sin embargo, ahora que Berengar sabía la verdad sobre el linaje de Henrietta, simplificaba las cosas dentro de su corazón atribulado. No sería tan anormal para él estar con su tía. Después de todo, muchos monarcas medievales se habían casado con sus tías. De hecho, sus predecesores, los Habsburgo, fueron bastante conocidos por ello. Ya estaba casado con su prima, entonces, ¿cuál era la diferencia entre Adela y Henrietta ahora que se había revelado la verdad? Por supuesto, eso suponiendo que sobreviviera a esta prueba. Por lo tanto, su mente instantáneamente volvió a la ira cuando su mirada furiosa se dirigió hacia la habitación donde se encontraba el posible asesino. Berengar volvió a mirar a su padre antes de asentir con la cabeza. Entiendo, si Henrietta supera esto, la haré una mujer feliz, pero por ahora tengo un prisionero que necesito interrogar. Si me disculpan, podemos hablar más sobre esto cuando la niña se despierte. Dicho esto, Berengar partió hacia el objetivo de su venganza, dejando a su padre en un estado de desconcierto. No sabía qué planeaba hacerle Berengar al asesino, pero sabía que no era nada bueno. Aún así, ver a su hijo tomar el interrogatorio en sus propias manos, eso era algo que pensó que nunca vería en su vida. La puerta de la habitación se abrió para revelar al joven rey de Austria. Tenía una mirada fría en su rostro mientras inspeccionaba al prisionero que estaba atado a una silla, mientras estaba rodeado por un par de guardias reales de Austria. Berengar despidió rápidamente a los guardias que actuaban en espera. «Déjanos». Los guardias se miraron unos a otros con cautela. Estaban a punto de dejar a su rey solo con un hombre que había intentado asesinarlo.
¿Era este realmente el curso de acción más sabio? Sin embargo, la mirada que recibieron cuando permanecieron en la habitación infundió miedo en sus corazones y los impulsó instantáneamente a la acción cuando dejaron a Berengar solo en la habitación con el hombre que había herido gravemente a su amada hermana. Después de que la puerta se cerró detrás de él, Berengar gruñó mientras pateaba al prisionero en la pantorrilla. «Puedes dejar de fingir. Sé que estás despierto». Cuando el hombre atado a la silla escuchó esto, abrió los ojos y suspiró antes de responder. Pensar que le dispararía a la princesa de Austria en lugar de a mi objetivo. Hombre, mi jefe tendrá mi cabeza por este. Berengar se burló cuando escuchó esto. Permaneció en completo silencio mientras se quitaba la chaqueta antes de colgarla en un perchero dentro de la habitación. Después de hacerlo, se arremangó las mangas de su camisa de vestir finamente planchada, mientras agarraba un cuchillo que su guardia había traído a la habitación, junto con varios otros instrumentos de tortura. Creo que deberías estar más preocupado por lo que te haré. El hombre sonrió cuando escuchó esto. Estaba seguro de que Berengar era un aficionado a la tortura y, por lo tanto, no temía lo que el rey de Austria le haría. Mientras Berengar afilaba el cuchillo en sus manos, el hombre hizo una réplica audaz. O me matas, o mi empleador me mata. De cualquier manera, no hay mucho incentivo para que yo hable. Adelante, haz lo peor que puedas. De todos modos, soy hombre muerto. Sin embargo, no obtendrás ni una sola palabra. Fuera de mí. Por lo menos, muero como profesional. Berengar mostró una sonrisa maliciosa al escuchar esto. Se acercó al hombre cuchillo en mano, casi como si fuera un carnicero. Se inclinó cerca y susurró al oído del hombre. Ya veremos, por ahora. Aquí es donde comienza la diversión. Hazme un favor y trata de no morir del susto antes de que termine contigo. Después de decir esto, Berengar acercó el cuchillo al hombre, desollando lentamente la piel de su carne. Los gritos del asesino continuaron resonando en toda la habitación durante toda la noche. Capítulo 523. Interrogatorio intenso. Berengar suspiró profundamente mientras limpiaba la sangre de su espada. El sujeto de su tortura estaba sentado en su silla de madera atado a ella con cadenas de acero. No había forma de que escapara sin la ayuda de un tercero. El rey austriaco tenía una sonrisa cruel en su rostro mientras miraba su trabajo ensangrentado. El muslo izquierdo del aspirante asesino estaba completamente despojado de su piel, y en su lugar había sido salado y envuelto en una venda de lino tratada con alcohol. La camisa de vestir blanca que cubría el torso de Berengar estaba manchada con salpicaduras de sangre mientras miraba al hombre que gemía. Este asesino había sido bastante resistente y, debido a esto, Berengar se había tomado un descanso de sus feroces acciones. El rey de Austria se limpió las manos ensangrentadas en un trapo cercano antes de recoger su cáliz de calavera dorada, que estaba lleno de un vino carmesí viscoso. Después de tomar un sorbo de la taza, Berengar probó un trozo de currywurst que le había preparado el personal de cocina. Bajo la supervisión de la Guardia Real, podían cocinar para Berengar mientras torturaba despiadadamente a su víctima para obtener información importante, en particular sobre cómo llegó a poseer y pasar de contrabando ese arma a su palacio. Después de dar un solo bocado, una sonrisa satisfecha se presentó en el rostro elegante pero retorcido del rey mientras sermoneaba a su víctima. ¿Sabes por qué se derrumbó el antiguo imperio asirio? A juzgar por tu atuendo, deberías ser un noble. Seguramente, deberías tener al menos algo de educación en historia. El asesino escupió su saliva en el suelo, que tenía rastros de sangre mezclados. Su rostro estaba muy magullado por la paliza que Berengar le había infligido, tanto que era difícil distinguir su apariencia. A pesar de su condición, el hombre sonrió antes de incitar a su captor. ¿Por qué no me iluminas? Berengar suspiró antes de agarrar una sierra de mano y caminar hacia su víctima con una sonrisa cruel grabada en sus labios. Usó esta herramienta para cortar el dedo meñique izquierdo del hombre, cortando lentamente la carne y el hueso por igual, haciendo que el hombre gritara de dolor. Mientras el rey excavaba en los dedos de su oponente, continuó con su lección histórica. El imperio asirio era famoso por su brutalidad y su dominio sobre la guerra psicológica. Incluso se podría decir que fueron los inventores de muchos de los primeros métodos de tortura registrados en el mundo. Debido a esto, tanto sus súbditos como sus vecinos los despreciaban. En última instancia, esta mala reputación fue su ruina, ya que durante su declive, todas las personas a las que habían victimizado durante tanto tiempo finalmente se rebelaron contra ellos e hicieron de su poderoso imperio una cosa del pasado. Sin embargo, a pesar de este desafortunado destino, dejaron algunos métodos de tortura particularmente brutales grabados en sus templos y palacios que he llegado a admirar. Se podría decir que su naturaleza viciosa me ha inspirado. Así que déjame explicarte lo que te va a pasar. Antes de desollarte vivo, te quitaré cada uno de tus dedos de manos y pies, así como tu nariz. Entonces te cegaré y te castraré. Entonces, en lugar de tener que pasar por todo este lío,
¿Qué tal si nos ahorramos algunos problemas y me dices qué es lo que quiero saber? Si lo haces, te prometo que te mostraré misericordia. ¿Qué te parece, ahora que conoces mis intenciones, estás dispuesto a hablar? Fue solo después de que terminó de decir estas palabras que el dedo meñique finalmente se liberó de sus raíces, cayendo al suelo en un charco de sangre. Al ver al hombre jadear en silencio, Berengar frunció el ceño y levantó la sierra hasta el siguiente dedo de la mano izquierda del hombre. Una sonrisa demoníaca se curvó en sus labios cuando hizo una pregunta más antes de proceder a ver el próximo dedo del hombre. ¿Aún no tienes ganas de hablar? Que así sea. El hombre gritó a todo pulmón una vez más mientras le quitaban el dedo lentamente. Cuando el segundo dedo cayó al suelo en otro charco de sangre, Berengar levantó la sierra con la misma sonrisa maligna en su rostro antes de volver a preguntar. ¿Estás listo para hablar ahora? El asesino tenía una mirada horrorizada en sus ojos hinchados. ¿Este loco realmente iba a hacer lo que dijo? ¿Qué clase de bastardo enfermo era él? Antes de que pudiera dar información, Berengar una vez más cortó el dedo medio del hombre. Sin embargo, esta vez, el hombre estaba mucho más dispuesto a cooperar. Antes de que Berengar pudiera llegar a la mitad del hueso, el hombre gritó de dolor. «Hablaré. Por el amor de Dios, hablaré, solo detente». Cuando Berengar escuchó esto, suspiró profundamente antes de dejar la sierra en su mesa junto a sus otros instrumentos de tortura. Le decepcionó un poco ver lo rápido que el hombre se derrumbó, por lo que miró al asesino con disgusto antes de condenarlo. «No eres divertido. Bien, ilumíname. ¿De dónde sacaste el arma?» El asesino se estremeció al mirar los dos dedos que le faltaban y el tercero, que estaba cortado casi por la mitad. Después de ordenar sus pensamientos, tragó su sangrienta saliva antes de darle a Berengar una respuesta arrogante. «Contrariamente a lo que puedas creer, tu reino está lejos de estar libre de corrupción. Donde hay gente, también existe la codicia, y la avaricia puede ser explotada. Te sorprendería cuántas ordenanzas fuera de servicio se pierden de tus almacenes cada mes. Una parte termina en manos del mercado negro, otra parte termina en manos de reinos extranjeros. Mi benefactor pasó por muchas dificultades para conseguir esa pistola de bolsillo. Es una pena que haya desperdiciado sus esfuerzos en tu hermana». La ceja de Berengar se arqueó al escuchar este comentario. Parecería que había muchas cabezas que tendrían que rodar. Si los soldados a cargo de los almacenes estaban sacando de contrabando armas viejas del reino, tendría que convertirlas en un ejemplo. Sin embargo, Berengar tenía otras preguntas y rápidamente preguntó ahora que había pacificado a su víctima. «Dime cómo escondiste tu arma más allá de mi guardia real. Seguramente te registraron antes de entrar a mi palacio». El hombre tenía una sonrisa orgullosa en su rostro cuando reveló cómo había entrado al palacio con un arma sin ser descubierto. «Estoy bastante orgulloso de este». Su esposa quería un restaurante local para servir uno de sus platos más exclusivos para el evento, así que mientras descargaban sus mercancías de su carruaje, escondí la pistola en su carro. Después de entrar en el palacio, recuperé el arma y la escondí en mi chaqueta, hasta que pude dispararte. Es una pena haber fallado, tanto esfuerzo desperdiciado. Berengar asintió con la cabeza en comprensión. Su seguridad puede haber sido laxa debido a la era pacífica en la que se encontraban, y no registró adecuadamente el carro del servicio de catering en busca de algo que pudiera ser peligroso. Tendría que disciplinarlos completamente por su negligencia. El joven monarca supo por el brillo en los ojos del hombre que no lo estaba desviando. De hecho, así fue como obtuvo el arma y la escabulló más allá de la seguridad. Sin embargo, un hombre sabio no creyó del todo las palabras de su víctima de tortura. Tenía que verificar la información. Por lo tanto, tendría que pedirle a Linde más tarde que investigara el asunto. Con estas dos respuestas reveladas, y ya sabiendo quién había contratado al hombre para hacer el trabajo, Berengar había obtenido la información que necesitaba para castigar a los responsables. Por lo tanto, caminó hacia la puerta y la llamó, revelando a dos guardias reales que entraron en la pequeña cámara. Berengar se limpió la sangre de las manos una vez más y luego dio órdenes a los dos hombres. «Quiero que despellejes vivo a este hombre, luego envíe su cadáver desmembrado al bastardo de Luxemburgo. Sin embargo, antes de hacerlo, cortale los dedos de las manos y los pies, la nariz, luego ciégalo y castralo. Sé lo que les pasa a los que me atacan a mí o a mi familia». Cuando el asesino escuchó esto, entró en pánico e inmediatamente llamó a su captor con una voz llena de temor. «¿Qué? ¿Por qué? Dijiste que me mostrarías misericordia». Berengar sonrió mientras tiraba al suelo el trapo manchado de sangre que había usado para limpiarse las manos. Después de hacerlo, respondió con calma antes de salir de la habitación. «Dije que te mostraría misericordia. Nunca dije que mis hombres harían tal cosa». Después de decir estas palabras, salió de la cámara de tortura y dejó al hombre a su suerte. Con este atentado contra su vida, por parte de su rival del norte,
Berengar se dio cuenta de que tendría que actualizar sus planes para unificar el imperio alemán. Ya no podía quedarse de brazos cruzados y esperar hasta que se resolvieran las próximas cruzadas contra su pueblo. Sin embargo, antes de que pudiera marchar con sus ejércitos sobre el mundo alemán, tenía mucho trabajo por hacer. Estaba a punto de llevarse a cabo una purga exhaustiva y brutal de todos los funcionarios corruptos que vería la ejecución pública de cualquiera involucrado en el intento de asesinato. Fuera de los aspectos corruptos de su ejército y gobierno, Berengar dedicaría un esfuerzo significativo a cazar el mercado negro y matar a cualquier persona asociada con él. Efectivamente, a partir de ahora, el reino de Austria estaba bajo la ley marcial y permanecería así hasta había eliminado a todos los que eran remotamente responsables del destino de Henrietta. Capítulo 524. Declarando la ley marcial. Berengar estaba junto a la cama de Henrietta. Su camisa de vestir blanca estaba manchada con la sangre de su más reciente víctima. Sus manos prácticamente habían sido teñidas de rojo con la sustancia sanguínea. A pesar de esta apariencia espantosa, tenía una expresión estoica mientras miraba sin vida a su hermana pequeña. Después de mirar en silencio a la chica, que estaba en estado de coma, se arrodilló a su lado, tomó su delicada mano y la besó antes de alejarse de ella. Ya no podía soportar ver a su princesita en ese estado. Sabía que el reino de Austria aún no tenía la tecnología para mantener a alguien con soporte vital durante un periodo prolongado de tiempo, y aunque ella tenía un amplio suministro de sueros para mantener sus fluidos, si no se despertaba pronto, lo haría. Ser cuestión de semanas antes de que muriera de hambre. Ewald, el médico de la corte de la dinastía von Kufstein, tenía una expresión solemne en su rostro cuando le dio a su rey una actualización del estado de su hermana. Su Alteza, hemos hecho todo lo que hemos podido. El proyectil fue retirado y hemos detenido con éxito el sangrado. Sin embargo, en este punto, Dios decide si ella vive o no. Berengar se burló cuando escuchó las últimas palabras de la declaración del médico. ¿Dios? ¿Qué tuvo que ver Dios con esto? Si tal ser realmente existiera, entonces ¿cómo podría permanecer al margen y permitir que una princesa tan dulce e inocente fuera asesinada en su lugar? No, Dios no existía. Si lo hizo, entonces estaba muerto o simplemente no le importaba una mierda su creación. Estos eran los pensamientos que habitaban la mente de Berengar mientras ignoraba las palabras de su médico y simplemente asentía con la cabeza en silencio antes de salir de la habitación de la princesa. Ya fuera que Henrietta viviera o muriera, no había nada que Berengar pudiera hacer ahora. El dolor había llegado a abrumar la mente del joven monarca cuando salió de las habitaciones de su hermana y se bañó solo. Las lágrimas corrían por sus ojos mientras luchaba por contener su dolor. Ahora que había descargado su ira sobre el cuerpo del asesino durante su pequeña sesión de tortura, la desesperación se había apoderado del corazón del rey. Mientras Berengar lavaba la sangre de su cuerpo, Linde había tomado el control del palacio. Tanto la Guardia Real como la Inteligencia Real estaban ahora bajo su mando. La zorra pelirroja entró en la cámara donde se encontraba el asesino. A estas alturas, ya le habían quitado la mayoría de los dedos y los guardias habían trabajado en los dedos de los pies. Cuando vio a los dos guardias participar en tal brutalidad, la segunda reina de Austria levantó la mano y evitó que el asesino sufriera más daños. Alto, este hombre es un activo importante para la inteligencia real. Aunque Berengar ha obtenido información vital de este asesino, el rey es, en el mejor de los casos, un aficionado en el arte de interrogar. Trate las heridas de este hombre y envíelo a un sitio negro. Para un mayor interrogatorio. Los guardias inmediatamente cesaron su tortura e intercambiaron miradas antes de que el mayor de los dos hombres comenzara a expresar sus preocupaciones. Pero el rey mismo ha ordenado la ejecución de este hombre. Antes de que pudiera continuar interrumpiendo, Linde lo miró con una mirada asesina, lo que provocó que sus palabras se interrumpieran instantáneamente. Cruzó los brazos debajo de su fuerte pecho antes de dar sus órdenes una vez más, con una voz llena de absoluta autoridad. El rey me ha dejado a cargo de sus asuntos mientras pasa el poco tiempo que puede con su hermana antes de que ella se vaya de este mundo. Cualquier orden que te haya dado antes, se hizo en un estado comprometido. Obedecerás mis órdenes, o encontraré a alguien que lo haga. Me aclaro. Los dos hombres instantáneamente se pusieron firmes mientras saludaban a la segunda reina antes de responder. Sí, su majestad. Después de decir esto, inmediatamente comenzaron a buscar un médico para tratar las graves heridas del hombre. Mientras los guardias se habían ido, Linde sonrió al asesino con desdén. Ella agarró su cabello y tiró de su cabeza caída para que pudiera mirarla a los ojos. Cualquiera que sea el dolor que Berengar te haya infligido, te aseguro que mis agentes se multiplicarán por 1000. Te prometo que aprenderé todos los secretos que atesoras en ese suave cerebro tuyo, y solo después de haber obtenido la información, necesito redimirme ante los ojos de mi amo. Permitiré que mueras. Después de decir esto, los guardias regresaron con un médico que trató los horribles actos de violencia que le infligieron al asesino. En cuanto a Linde, salió de la habitación y regresó al salón de baile con un escuadrón de guardias reales detrás de ella.
Los invitados habían entrado en pánico desde que ocurrió el intento de asesinato. Lo único que evitó que se amotinaran abiertamente fue la amenaza de los guardias reales, quienes los vigilaron de cerca para asegurarse de que nadie actuara en contra de la corona durante su investigación. Cuando la segunda reina entró en la habitación, una sensación de alivio borró el miedo y la ansiedad que habían comenzado a influir en las mentes de los invitados del rey. Todos permanecieron en silencio y esperaron obedientemente a que ella los actualizara sobre la situación. Linde se aclaró la garganta antes de informar con gracia a los invitados sobre todo lo que había ocurrido. Los actualizaré a todos sobre la situación actual. Tenga en cuenta que esta información está sujeta a cambios a medida que obtengamos más inteligencia sobre este complot tortuoso contra nuestro rey y su familia. Les aseguro que Berengar está sano y salvo. Él lamenta su incapacidad para informarle en persona, pero actualmente está con su hermana. Desafortunadamente, la princesa Henrietta se encuentra en estado crítico. Por el momento, los médicos de la corte están haciendo todo lo posible para salvar su vida. El palacio está seguro y el asesino está en cautiverio de la corona, donde será interrogado para obtener información relacionada con su acto de traición. Mientras hablo, hay una investigación en curso sobre los antecedentes de este hombre, de donde obtuvo el arma que usó en este ataque. También estamos investigando cómo pasó a escondidas la seguridad para evitar más incidentes como este en el futuro. Le aseguro que encontraremos a todos los relacionados con este ataque y los castigaremos en consecuencia. Por ahora, todos pueden regresar a sus hogares, o donde sea que se encuentren dentro de Kufstein en este momento. Sin embargo, cuando regresen, todos serán puestos bajo arresto domiciliario, donde la inteligencia austríaca hablará con cada uno de ustedes sobre este incidente. A partir de este momento, el rey ha declarado la ley marcial. Al hacerlo, ha disuelto el parlamento en el futuro previsible. Quiero dejar esto claro. Hemos identificado a varios altos funcionarios del gobierno y de las Fuerzas Armadas como parcialmente responsables de este intento de magnicidio. Por lo tanto, la corona trabajará incansablemente para arrestar a estos traidores y castigarlos por sus crímenes. Solo después de que el orden haya sido restaurado en el Reino de Austria, la corona restaurará el parlamento. Hasta entonces, es su deber como ciudadanos de Austria informar a la comisaría de policía más cercana cualquier información que puedan tener sobre este ataque y sus perpetradores. Marcaremos a cualquiera que sea sorprendido ocultando información sobre este intento de asesinato como enemigo del Estado y lo castigaremos en consecuencia. Eso es todo lo que tengo que decir sobre el asunto. Después de decir esto, Linde se dio la vuelta y salió del salón de baile. La gente reunida comenzó a cantar en descontento. Sin embargo, ella no escuchó ni una palabra de lo que tenían que decir. Tenía asuntos mucho más importantes que atender. Si ella no encontraba y eliminaba la corrupción en la sociedad de Austria que había permitido que ocurriera este ataque, entonces Berengar estaba obligado a responsabilizarla por la condición de Henrietta. Por primera vez en mucho tiempo, Linde oró genuinamente en su corazón. Le rogó a Dios que le permitiera vivir a Henrietta, ya que la belleza pelirroja no podía soportar la idea de asumir la culpa por el destino de Henrietta. Después de rezar en silencio, Linde salió del palacio y entró en la sede de la inteligencia real, donde trabajaría incansablemente durante los próximos días para identificar sus objetivos y eliminarlos. En cuanto a Berengar, pasó un tiempo significativo en el baño solo. Solo después de que los guardias escoltaran a todos sus invitados fuera de las instalaciones del palacio, salió de su soledad, donde rápidamente recuperó al resto de su familia del búnker de abajo. Todos se sorprendieron al enterarse de lo que había sucedido, y Berengar pasó el resto de la noche en la cama abrazado a sus esposas. Solo el calor de sus cuerpos podría curar su corazón herido de manera significativa. Una cosa era segura, Austria estaba a punto de entrar en un periodo sangriento de su historia. El alcance de la crueldad de Berengar hacia su pueblo estaría determinado por si la princesa de Austria sobrevivió a esta terrible experiencia. Capítulo 525. Identificando al enemigo interno. Un informe se sentó en el escritorio de Linde mientras se frotaba los ojos cansados y bebía su sexta taza de café esta mañana. Su aspecto animado y atractivo habitual se vio empañado por 3 días de arduo trabajo investigando el intento de asesinato contra la vida de su esposo. Se negó a enfrentar a su esposo hasta después de haber identificado a todos los conspiradores, porque el veterano maestro de espías sabía que el rey descargaría su ira sobre ella, y no de la manera divertida que ella había llegado a amar. Después de tomar un sorbo de su taza de café, Linde miró el informe detallado, basado en la información recibida al interrogar al asesino, que actualmente se encontraba en un sitio negro oculto del gobierno. Si bien el gobierno austriaco se alababa a sí mismo por su sistema de justicia con visión de futuro, la realidad era que ciertos delincuentes se consideraban demasiado peligrosos para un juicio y, por lo tanto, eventualmente desaparecerían. Estos peligrosos criminales despertarían encarcelados en uno de los muchos campos de internamiento secretos, donde los agentes del gobierno los interrogarían para obtener información sobre sus actividades delictivas. Una vez agotada su utilidad, estos agentes se desharían de los delincuentes y los enterrarían detrás de la institución.
Para aquellos pocos que conocían la existencia de estas instalaciones, comúnmente se referían a ellas como sitios negros. Mientras Linde leía el informe, que se realizó solo después de examinar las afirmaciones del asesino, notó a varias figuras prominentes de la sociedad austriaca que sus agentes habían considerado conspiradores involucrados en el complot contra la vida de Berengar. No solo hubo oficiales del ejército de alto rango que sancionaron ilegalmente la venta de armas fuera de servicio al mercado negro, sino que incluso hubo algunos miembros del Parlamento que habían invertido en el mercado negro que facilitó la venta de la pistola al asesino. Al final de este informe había una nota del agente a cargo, quien detallaba sus pensamientos sobre cómo la inteligencia real debería responder a estos descubrimientos. En circunstancias normales, sería difícil arrestar a un miembro del Parlamento sin pruebas exhaustivas y una orden firmada por un juez de un tribunal federal. Sin embargo, Linde había declarado recientemente la ley marcial y había disuelto temporalmente el Parlamento, renunciando así a cualquier derecho que pudieran tener los políticos del gobierno federal austriaco. Por lo tanto, con una sonrisa de suficiencia en su rostro, Linde firmó su aprobación por las recomendaciones del agente de arresto masivo y ejecución pública de las personas en la lista. Había 123 nombres en la lista de objetivos, que incluía a 3 miembros del Parlamento, un general del Ejército Real de Austria y una variedad de funcionarios corruptos encargados de hacer cumplir la ley. Aunque muchas de estas personas estaban asociadas vagamente con el tráfico ilegal de armas que resultó en este intento de asesinato contra la vida del rey, había que poner ejemplos de todos ellos. Por lo tanto, Linde envió inmediatamente órdenes para su arresto. Después de entregar los documentos a su director adjunto de Seguridad Interna, quien era la contraparte de Emma en los asuntos de inteligencia que tenían lugar dentro de las fronteras del Reino de Austria y sus dominios, la mujer llamada María Flecken miró a su jefe con una expresión vacilante antes de desposarse. Sus puntos de vista sobre sus órdenes. Su Majestad, si hacemos esto, seguramente causará disturbios civiles. La Constitución dicta claramente que hay ciertos derechos otorgados a las personas. Si llevamos a cabo estos arrestos, mostrará el desprecio de la corona por las reglas que ha establecido en nuestra sociedad. En respuesta a esta afirmación, Linde simplemente se burló antes de recordarle al director adjunto quien estaba realmente a cargo de la sociedad. La Constitución existe únicamente gracias a la benevolencia del rey. En este momento de crisis, ha declarado la ley marcial. Al hacerlo, la corona ha disuelto temporalmente el Parlamento y anulado los derechos de los criminales. Si no hacemos un ejemplo de estas personas, entonces les aseguro que el descontento de nuestros ciudadanos será la menor de nuestras preocupaciones. Había un dejo de preocupación en la voz de Linde cuando dijo esta última parte. Evidentemente, la ira de Berengar era algo que ella temía. Después de todo, ella había sido testigo de la brutalidad que su esposo había infligido al posible asesino y no deseaba encontrarse en una situación similar. Al escuchar estas órdenes, la subdirectora María suspiró profundamente antes de asentir con la cabeza en acuerdo. Muy bien. Enviaré estas órdenes a nuestros agentes y a la policía local de inmediato. Les aseguro que los hombres y mujeres responsables de este ataque serán arrestados cuando salga el sol. Linde asintió con la cabeza antes de despedir a su subdirectora. Ahora que había enviado órdenes para el arresto inmediato de las 123 personas involucradas en esta conspiración, podía regresar con su esposo y verificar su estado. Seguramente a estas alturas ya gastó todas sus lágrimas. Berengar se arrodilló al lado de Henrietta mientras apoyaba la cabeza en la cama de la niña. La princesa había estado en coma durante los últimos 3 días y noches. Aparte de la primera noche donde el rey se enfurruñó con sus esposas. No se había apartado del lado de su hermana. El reino estaba bajo la ley marcial y, en lugar de tomar el asunto en sus propias manos, simplemente se afligió al lado de la cama de su hermana moribunda. A estas alturas, el joven rey había gastado todas las lágrimas que podía llorar físicamente, y en cambio, estaba descansando su mente cansada junto a la pobre niña que había recibido una bala por él. En su estado de desesperación, Berengar habló sobre asuntos que no había revelado a nadie más en este mundo. Quizás confesar sus secretos fue un acto de consuelo para él. Sabes, Henrietta, cuando recuperé por primera vez mis recuerdos de mi vida pasada, fuiste lo primero que vi. A pesar de estar en un estado de confusión mientras hacía malabares con los recuerdos de 2 vidas, instintivamente supe que eras mi preciosa hermana pequeña. Es gracioso, debido al intento de Lambert de asesinarme, me estaba muriendo como tú ahora, pero te quedaste a mi lado y me cuidaste hasta que recuperé la salud. Fue gracias a sus esfuerzos que estoy aquí hoy. Ojalá pudiera hacer lo mismo por ti. Después de decir esto, Berengar suspiró profundamente mientras sostenía la mano de la niña con un apretón tierno. Fue en ese momento que escuchó un golpe en su puerta, aunque su primer instinto fue alejar a cualquiera que se atreviera a interrumpir sus preciosos momentos con su hermana moribunda, sabía que probablemente era algo importante, por lo que se secó los ojos llenos de costras mientras recuperaba la calma. Compostura antes de responder al intruso. Adelante.
La puerta se abrió para revelar la apariencia desaliñada de Linde cuando entró en la habitación. La bolsa que tenía debajo de los ojos tomó por sorpresa a Berengar. Ni siquiera pensó en quien estaba administrando su reino en su lugar. Normalmente, esa tarea recaería en su suegro, pero aparentemente Linde había trabajado duro por él. La zorra pelirroja tenía una mirada exhausta en su rostro mientras le entregaba una copia de la lista de nombres de las personas que sus agentes estaban deteniendo en ese mismo momento. Cuando Berengar miró el documento, una mirada de confusión se extendió por su rostro demacrado. ¿Qué es esto? Linde suspiró profundamente antes de responder a su esposo. Esas son las identidades de todos los involucrados, aunque sea remotamente, en la venta del arma que se usó para dañar a la princesa. Es una lista bastante completa de 123 individuos de alto perfil. De los líderes de las pandillas que operan el mercado negro a los corruptos agentes encargados de hacer cumplir la ley en su toma. Incluso hay algunos políticos locales y federales que protegieron a estas pandillas por una u otra razón. Sin embargo, el más terrible de estos criminales es el general a cargo del almacenamiento, quien no solo estaba al tanto de que sus soldados contrabandeaban nuestras armas obsoletas, sino que también recibió una parte de las ganancias. Debo admitir que me sorprende que no hayamos podido descubrir evidencia de su actividad hasta ahora. Parece que los elementos criminales de Austria han hecho un buen trabajo al permanecer ocultos después de que usted promulgó leyes que permiten a los agentes de la ley cazar y eliminar activamente a los gánsteres. Tengo entendido que la razón por la que han podido evitar llamar nuestra atención es por el apoyo que han recibido dentro del gobierno. Por lo tanto, es la recomendación de la gente a cargo de esta investigación que usemos nuestro estado actual de ley marcial para arrestar y ejecutar a estos delincuentes. Debo decir que estoy de acuerdo con este sentimiento. Ahora es el momento de que la corona muestre a los aspectos corruptos y criminales de nuestra sociedad que no toleraremos tal comportamiento. Berengar escuchó este informe con toda su atención. Después de haber escuchado todos los detalles, asintió con la cabeza en acuerdo. Una mirada cruel apareció en su ojo bueno cuando le dio su decreto a su director de inteligencia. Quiero que arresten a todos los responsables de esta atrocidad. Después de que estén bajo nuestra custodia, haré que los ejecuten públicamente en la plaza del pueblo. Que esto sea para siempre un recordatorio para aquellos que se atrevan a actuar en mi contra. Hay un precio que pagar. Pague por la traición. Linde tenía una sonrisa amarga mientras inclinaba la cabeza con respeto a su esposo. A decir verdad, solo quería que esta pesadilla terminara. Si había que rodar más de 100 cabezas para apaciguar la furia del rey, que así fuera. Por lo tanto, ella respondió en un tono aburrido. Ya lo he hecho. Mis agentes me han asegurado que los delincuentes estarán en nuestras manos cuando salga el sol. En cuanto a cómo deseas ejecutar a estos traidores, me ceñiré a tu juicio. Berengar asintió con la cabeza al escuchar esto. Miró a su hermana en coma una vez más antes de agarrar la mano de su esposa, y la llevó a la puerta. Había mucho trabajo por hacer, y ya no podía permitirse el lujo de sentarse al lado de Henrietta cuando los responsables de su condición estaban libres. Ahora era el momento de actuar, y el rey tenía que emprender una purga masiva. Fue solo después de que la puerta se cerró detrás de él que la princesa comatosa abrió sus ojos azules en estado de shock. Una sola frase escapó de sus labios. Hermano mayor. Después de notar que Berengar no estaba presente, Henrietta hizo un puchero antes de volver a dormirse. Capítulo 526. Lunes sangriento. Reineke Trossingen era un general en las filas del ejército real de Austria, y no era el mejor ejemplo de comandante de campo. Sus habilidades estaban mucho mejor enfocadas en la gestión de la logística que en la estrategia y las tácticas. Por eso la corona le había encomendado la custodia de los almacenes que albergaban las distintas armas del ejército austríaco. Por supuesto, al estar en una posición tan cómoda durante tanto tiempo, la corrupción era inevitable. Cuando un oficial se le acercó hace aproximadamente un año con la propuesta de vender armas fuera de servicio en el mercado negro, inicialmente dudó. Después de todo, la corona era muy estricta con el crimen organizado. Sin embargo, también tenía miles de armas de fuego antiguas tiradas por ahí que ya no estaban en servicio y se mantenían como reserva estratégica. Seguramente si desaparecieran algunas docenas de armas, nadie se daría cuenta, ¿verdad? O eso pensó. Ni en sus sueños más locos hubiera imaginado que una de las pistolas de bolsillo en su almacén llegaría a las manos de un asesino que hirió por error a la princesa en un intento de reclamar la vida del rey. Fue por este hecho que el general estaba sudando como una bala mientras se limpiaba la frente con su pañuelo. Aunque había hecho todo lo posible para ocultar su participación en el mercado negro, era muy consciente de la capacidad de la inteligencia real de Austria para sacar a la luz secretos cuando estaban determinados. Con la declaración de Marsal Lav por parte de la segunda reina, quien era la directora de inteligencia, supo que su tiempo en este mundo era limitado. Por lo tanto, en el momento en que se preparaba para huir de Austria, tal vez podría aportar algo de su experiencia a una de las naciones neutrales.
El hombre relativamente obeso y calvo metió uno de sus abrigos en una maleta mientras gritaba órdenes a los sirvientes de su casa. «Ve a buscarme al hijo de Florines. Rápido. No quiero estar aquí cuando aparezcan los agentes de la corona». Fue en ese momento cuando un golpe resonó en la puerta. En el momento en que el general escuchó esto, la vida se desvaneció de sus ojos e instintivamente detuvo sus acciones. Era demasiado tarde y él lo sabía. Los agentes de la corona habían actuado más rápido de lo que esperaba. Con un profundo suspiro, el general se acercó a la puerta de su mansión y la abrió, revelando una compañía completa de la Guardia Real en su puerta. Estos hombres estaban armados hasta los dientes y estaban preparados para el conflicto. La vista de lo cual prácticamente había causado que el hombre se ensuciara de miedo. En lugar de resistir su destino, el general levantó las manos y se entregó a la autoridad de la Guardia Real. Un grupo de soldados se acercó rápidamente a él y lo amarraron con cadenas mientras comenzaban a leerle sus cargos. General Reineke Trossingen está bajo arresto por los cargos de alta traición, tráfico de armas, soborno y extorsión. Mientras subían al general al vagón de prisioneros, sus vecinos miraban con horror. Mientras se realizaba este arresto, muchos más como este estaban ocurriendo en toda la ciudad, algunos de los cuales estaban lejos de ser tan pacíficos como el caso del general. Al otro lado de la ciudad, un hombre vestía una capa que ocultaba su identidad mientras estaba sentado en la parte trasera de un carruaje con su familia. La ciudad había sido completamente sellada desde el intento de asesinato contra la vida de Berengar. Nadie podía entrar ni salir, ya que prevalecía la ley marcial. Este hombre era miembro del Parlamento, y la gente lo consideraba un hombre de virtud sobresaliente y un verdadero campeón del hombre común. Sin embargo, en realidad, era todo lo corrupto que podía llegar a ser un político. Werner Gossain no nació como noble, ni siquiera como hijo de un rico comerciante. En cambio, había crecido como otro campesino debajo de la familia von Kufstein. Sin embargo, cuando Berengar llegó al poder y comenzó a educar al público, el ingenio rápido del hombre lo ayudó a convertirse en uno de los primeros plebeyos capaces de calificar para el cargo. Hizo una campaña para la Cámara de los Comunes con el principio de que mejoraría la vida de los plebeyos, algo que ocurrió naturalmente debido a las reformas de Berengar. A pesar de la realidad, en gran parte se había atribuido el mérito de muchas de las políticas de Berengar que beneficiaron a la persona promedio, convirtiéndolo en un candidato popular. Sin embargo, la vanidad no fue el único pecado de este hombre. ¿Cómo podría ser, sin riqueza, cuál era el punto de la popularidad? Por lo tanto, rápidamente se encontró aceptando sobornos de empresarios que querían abrir negocios en su distrito sin seguir las muchas regulaciones que Berengar había implementado, que existían no solo para proteger a las personas, sino también al medio ambiente. El soborno naturalmente se convirtió en extorsión cuando obligó a nuevos negocios potenciales a pagar una tarifa a su oficina a cambio del derecho a operar en su distrito. Cuando algunos empresarios descubrieron que esto era ilegal, amenazaron con revelar sus planes, lo que resultó en que recurriera al asesinato para silenciar las voces de la disidencia. Todo esto había pasado desapercibido para la inteligencia austriaca. Después de todo, habían estado mucho más preocupados por el crimen organizado y las amenazas externas que por la idea de políticos corruptos. Desafortunadamente para este hombre, uno de sus socios tenía vínculos con el mercado negro, que actualmente era el objetivo de la corona. Debido a su relación con el mercado negro, los crímenes de Werner habían salido a la luz y ahora era un hombre buscado. Afortunadamente, sus contactos en las fuerzas del orden le informaron de esta realidad antes de que fuera demasiado tarde. Por lo tanto, había utilizado sus vínculos con el mercado negro para ponerse en contacto con un contrabandista que prometió escoltarlo a él y a su familia fuera de la ciudad de manera segura. A partir de ahí, dependía de él llevarlos a una nación extranjera. Con todo lo que sabía sobre el gobierno de Austria, sería fácil asegurarse un lugar como un destacado noble en el extranjero. Por supuesto, ese era el plan. Sin embargo, en el momento en que su carruaje se detuvo en el lugar donde se suponía que debía encontrarse con el contrabandista, se encontró rodeado por la Guardia Real que apuntó con sus armas a su carruaje. El conductor inmediatamente levantó las manos para mostrar que no estaba armado, lo que fue recibido con una profunda reprimenda por parte de su amo. «Tonto. Sácame de aquí. Te pagaré 100 veces más si nos llevas a mí y a mi familia a un lugar seguro». A pesar de estas palabras, el conductor no se movió. En cambio, permitió que la Guardia Real registrara el carruaje. Werner fue rápidamente sacado del carruaje, al igual que su familia, quienes miraban con horror la situación, completamente inconscientes de los crímenes que había cometido el jefe de su casa. Werner le gritó a la Guardia Real, que lo había detenido. «Quítame tus sucias manos de encima. ¿Tienes alguna idea de quién soy?». El guardia a cargo de su arresto simplemente respondió golpeándolo con una pala en el estómago antes de leerle sus cargos. Werner Gossain está bajo arresto por los delitos de alta traición, soborno, extorsión y asesinato. La esposa del hombre comenzó a gritar cuando escuchó estos cargos.
Sabía muy bien que la pena por crímenes tan atroces era la muerte, y no podía creer que su aparentemente bueno y noble esposo hubiera cometido tales actos. Tienes al hombre equivocado. Werner es un campeón de la gente. A pesar de sus protestas, sus palabras cayeron en saco roto, ya que a la Guardia Real no le importaban los delirios histéricos de la mujer. En cambio, comenzaron a envolver las vendas alrededor de las muñecas del hombre. Es decir, hasta que Werner se soltó de su agarre y sacó una de las armas de la guardia. En el momento en que lo hizo, el resto de los guardias levantaron sus rifles y apuntaron al hombre mientras gritaban sus órdenes. «Suelta el arma. Ahora mismo». Werner no hizo lo que le ordenaron. En un acto de desesperación, abrió fuego contra los guardias, fallando por poco al hombre al que le había robado el arma. En el momento en que el disparo resonó en el aire, el otro guardia disparó una ráfaga en el pecho de Werner. Múltiples proyectiles acribillaron el torso del hombre y destrozaron sus entrañas mientras la sangre brotaba de su cuerpo y caía sobre el carruaje detrás de él. Su esposa e hijos gritaron horrorizados al presenciar al hombre asesinado a tiros por la Guardia Real en las calles de Kufstein. El guardia al que le robaron el arma rápidamente les hizo señas a los hombres para que cesaran el fuego mientras avanzaba y agarraba su revólver de la mano moribunda del político corrupto. Después de hacerlo, retiró el martillo y lo apuntó hacia el cráneo del hombre moribundo. «Buen viaje». Después de decir esto, la Guardia Real le disparó una bala en la frente a Werner, acabando con su vida en el acto. Con la ejecución comprometida antes de lo previsto, la Guardia Real dio sus órdenes a sus soldados. «Detenga a la familia e interróguelos. Quiero saber qué información pueden tener sobre las actividades criminales de Werner». Dicho esto, la Guardia Real se llevó a la familia que sollozaba y los llevó a la estación de policía para interrogarlos. En esta noche sangrienta, Werner fue el primero de muchos en ser asesinado a tiros por la Guardia Real mientras se resistían a sus arrestos. Más tarde sería conocido como Lunes Sangriento. Capítulo 527. Una exhibición pública de autoridad. El general Reineke Trossingen se arrodilló encadenado en el centro de la plaza de la ciudad de Kufstein. A su lado estaba una compañía de guardias reales, asegurando su protección de la turba enfurecida que lo rodeaba. Se arrodilló junto a varias docenas de presos que eran culpables de varios delitos, incluido el de alta traición. Sin juicio, ni siquiera pruebas presentadas ante él, la Guardia Real había arrastrado al general fuera de su casa la noche anterior y lo interrogó sin piedad. A pesar de este abuso ilegal de autoridad, conocía bien su culpa y, por lo tanto, agachó la cabeza mientras esperaba su turno para ser ejecutado. Mientras contemplaba la escena con una expresión llena de desesperación, Reineke fue testigo de cómo el rey subía al estrado y declaraba públicamente la culpabilidad de los prisioneros reunidos para que todos los que dieran testimonio supieran la profundidad de sus pecados. Sé que muchos de ustedes se han estado preguntando por qué mi Guardia Real invadió las casas de sus vecinos y los arrastró a las calles anoche. Les aseguro que cada persona reunida aquí hoy es culpable de los crímenes más atroces. Cada ciudadano reunido aquí encadenado hoy es culpable de una variedad de actos criminales asociados con el intento de asesinato contra mi vida, que todos saben resultó en la grave lesión de mi hermana pequeña, su princesa. Por estos pecados más atroces, por la presente los sentencio a muerte. La turba enfurecida que se había reunido para presenciar este evento gritó a los prisioneros al escuchar esta noticia mientras les arrojaban objetos. «Muerte a los traidores. Ardeos en el infierno, escoria criminal». Aunque esta sentencia fue técnicamente una violación de la Constitución, a un gran porcentaje de la población de la ciudad no le importó en lo más mínimo. Desde su perspectiva, este era un asunto bastante simple. La familia real fue atacada en un evento pacífico diseñado para honrar los sacrificios de los valientes héroes del reino, y estos prisioneros fueron en parte responsables. Solo la sangre saciaría el apetito de la multitud. Después de levantar las manos para silenciar a la turba enfurecida, Berengar gritó el primer nombre de su lista. Hartmann Smalbags, exmiembro del Parlamento. Lo declaro culpable de alta traición. Como miembro del Parlamento, ha ayudado a elementos criminales que son en parte responsables del ataque a mi vida. Yo, el rey Berengar von Kufstein, primero de los míos. Nombre: sentenciarte a muerte por un pelotón de fusilamiento. Después de dar la sentencia formal al hombre, la Guardia Real lo arrastró rápidamente de su lugar y lo colocó frente a un muro de piedra. La apariencia del hombre era demacrada y magullada, al igual que el resto de los prisioneros. Evidentemente, sus interrogadores lo habían golpeado severamente la noche anterior. A pesar de este abuso de poder, a la mafia no le importó. En cambio, disfrutaron de ello. Después de ser colocado contra la pared, un escuadrón de guardias reales cargó sus rifles G-22 con cartuchos Spitzer .45-70 y cerró de golpe los cerrojos. Habiendo cargado sus armas, el sargento a cargo dio sus órdenes al pelotón de fusilamiento. Presentar armas. En el momento en que dio esta orden, los miembros de la Guardia Real bajaron sus rifles y apuntaron al objetivo,
esperando la siguiente orden que sellaría el destino de los traidores. ¡Fuego! Sin dudarlo, el escuadrón de 10 hombres apretó los gatillos, y al hacerlo, desató sus proyectiles hacia abajo y hacia el torso del objetivo. 10 balas acribillaron el pecho del exdiputado, acabando con su vida en ese mismo instante. Como si fuera un reloj, los miembros de la Guardia Real retiraron los cerrojos, expulsando al hacerlo su cartucho vacío, antes de cargar otro en su lugar. Habiendo hecho esto, se echaron al hombro sus rifles al unísono como una máquina bien engrasada. Después de recargar sus armas y apuntarlas en una dirección segura, varios otros guardias reales arrastraron el cadáver. El cadáver del exparlamentario dejó un rastro de sangre cuando los guardias lo arrojaron a un carro vacío. Después de deshacerse del cadáver, alinearon al próximo prisionero contra la pared, donde el rey declaró sus crímenes para que todos fueran testigos. Kurt Harder, te declaro culpable de alta traición. Como cabecilla del mercado negro que suministró el arma a mi posible asesino, te sentencio a muerte en un pelotón de fusilamiento. En el momento en que el gánster escuchó estas palabras, cayó de rodillas y sollozó mientras suplicaba clemencia. Como un criminal humilde, le faltó el coraje para enfrentar su muerte como un hombre. Piedad, mi lord, piedad. Te lo ruego. Sin embargo, tales acciones solo aumentaron aún más el odio de Berengar hacia el hombre, obligándolo a escupir en el suelo con disgusto. Con la sentencia provista, el sargento comenzó a dar una orden familiar a los soldados bajo su mando. Presentar armas. Sin embargo, antes de que los soldados pudieran apretar el gatillo, otra orden resonó en el aire con mucha más autoridad. Detente. Cuando el prisionero escuchó este decreto, sintió que lo invadía una sensación de alivio. Creyendo que el rey le había concedido una suspensión de la ejecución, cayó de rodillas una vez más y apretó la cabeza contra el suelo. Gracias, mi lord. Lo prometo. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su servilismo, Berengar se burló de disgusto al dar un decreto mucho más cruel, uno que reemplazó el alivio del prisionero con un pavor abrumador. El comportamiento de este gusano me enferma. Claramente, no es digno de una muerte rápida e indolora. Sargento, quítele la cabeza con una hoja sin filo. Las órdenes del rey eran absolutas. Como sargento de la Guardia Real, se había abierto camino entre las filas del ejército real y demostrado su absoluta lealtad a su monarca. Por lo tanto, la idea de rechazar este acto de crueldad innecesaria ni siquiera se registró en la cabeza del hombre cuando emitió una orden a sus soldados. Sujeta al hombre y tráeme una hoja sin filo. 2 hombres agarraron al prisionero, que había vuelto a estallar en llanto. El cruel destino que le esperaba a su hombre lo llenó de tanta desesperación que ni siquiera pudo maldecir a sus verdugos por su crueldad. Eventualmente, un miembro de la Guardia Real sacó una vieja espada larga. La hoja de esta arma no había tenido mantenimiento en muchos años. No solo estaba desafilado en un grado excepcional, sino que también estaba lleno de óxido debido a años de abandono. Cuando el soldado entregó la espada a su sargento, el hombre no dudó en levantar la hoja en el aire y la blandió con todas sus fuerzas en el cuello de su objetivo. La hoja desafilada cortó la carne del hombre por pura fuerza y, a pesar de ello, no estaba muerto, sino que aulló de dolor cuando otro golpe descargó el frío acero oxidado sobre su cuello desnudo una vez más. Después de media docena de golpes precisos, la cabeza del hombre fue cortada y arrojada al carro con el resto de su cuerpo. A pesar de esta crueldad innecesaria, la multitud enfurecida gritó de alegría al presenciar cómo el traidor que le había proporcionado el arma al asesino perdía la cabeza en una muestra despiadada de brutalidad. Esto actuó como una disuasión para todos los demás prisioneros. Ni una sola alma se atrevería a suplicar misericordia al rey después de lo que le había sucedido a Kurt. Uno a uno, la Guardia Real reunió a los prisioneros contra la pared, donde el rey declararía los delitos de los que eran culpables. Los sonidos de los disparos resonaron repetidamente en el aire ese día cuando 102 hombres y mujeres se alinearon contra la pared y recibieron disparos. En cuanto a los otros 20 individuos culpables, habían perecido la noche anterior, mientras resistían tontamente el poder de la corona austriaca. Finalmente, solo quedó un hombre, y ese era el exgeneral Reineke Trossingen. Había sido testigo de la muerte de todos los demás antes que él, y ahora miraba sin vida a la multitud que vitoreaba su muerte. El rey lo miró con una sensación de absoluto desdén mientras declaraba su culpabilidad a la multitud. Este hombre es un exgeneral del ejército austríaco. Debido a su talento, le encargué personalmente la supervisión de las instalaciones de almacenamiento que albergaban nuestras armas obsoletas, específicamente aquellas que se mantenían como reserva en caso de que nuestros enemigos alguna vez invadieran el Patria. No solo aprobó personalmente el contrabando de estas armas en manos del mercado negro, sino que, al hacerlo, fue culpable de proporcionarle al asesino el arma que usó para herir terriblemente a mi hermana. También es culpable del más atroz de los crímenes contra ustedes, el pueblo de Austria. Al vender nuestra reserva estratégica a nuestros enemigos, este hombre ha socavado en gran medida la seguridad nacional de nuestro reino, y todas sus vidas están en peligro.
Ya lo despojé de su rango de general y me apoderé de sus honores anteriores. Ahora, condeno a muerte a Reineke Trossingen. Al escuchar a su rey hablarle con una mirada tan cruel, Reineke bajó la cabeza antes de rezar en silencio. Después de terminar, miró directamente a los ojos del pelotón de fusilamiento mientras bajaban sus armas hacia él. Lo último que vio el hombre antes de que los disparos resonaran en el aire y cobraran su vida fue la siniestra sonrisa en el rostro de Berengar mientras pronunciaba las palabras. Arder en el infierno. Capítulo 528. La princesa despierta de su sueño. Habiendo completado las ejecuciones de las 103 personas que eran culpables de los actos criminales que llevaron al atentado contra su vida, Berengar regresó al Palacio Real. La semana pasada había estado trabajando arduamente para asegurarse de haber purgado a los elementos corruptos y criminales de su sociedad. Con una demostración de autoridad absoluta, la corona de Austria había dado un ejemplo completo de tal comportamiento. Lo que la gente no sabía es que el Departamento de Seguridad Interna de la Royal Intelligence ahora había centrado su atención en infiltrarse en las pandillas que se escondían en las sombras y recopilar evidencias sobre políticos corruptos. La era de la ley marcial estaba lejos de terminar. Berengar estaba seguro de que había más mafiosos y funcionarios corruptos escondidos en las sombras de su sociedad, y no cejaría en su dominio absoluto sobre el reino hasta después de haber eliminado a todos ellos. A pesar de este anhelo de justicia, Berengar tenía preocupaciones mucho más apremiantes en este momento. El bastardo de Luxemburgo había intentado quitarse la vida y, al hacerlo, había herido gravemente a su hermana. Esta acción tenía que ser respondida con una represalia apropiada y, en la mente de Berengar, no había respuesta más válida a un intento de asesinato que la guerra abierta. Por lo tanto, estaba preparado para reunir a sus generales y tramar una invasión del norte de Alemania, es decir, hasta que puso un pie en su palacio. En el momento en que entró a su casa, Adela se le acercó con expresión emocionada. Antes de que Berengar pudiera preguntar qué había sucedido, soltó las buenas noticias. Henrietta está despierta. Es un milagro. Al escuchar esta información, Berengar no le prestó la menor atención a su esposa y, en cambio, corrió hacia las habitaciones de Henrietta. Cuando abrió la puerta, vio a la niña sentada en su cama, con el médico revisando su estado. El joven monarca luchó por contener las lágrimas en los ojos mientras corría hacia su hermana y la abrazaba con fuerza. Mi dulce hermanita, estoy tan feliz de que estés viva. La princesa de Austria estaba lejos de estar en las mejores condiciones y se estremeció de dolor cuando su hermano mayor la abrazó con cada fibra de su ser. Hermano mayor, me estás lastimando. Cuando Berengar escuchó este comentario, rápidamente soltó a la niña y, en cambio, sonrió mientras le acariciaba el cabello. Lo siento mucho, Henrietta, todo esto es mi culpa. Debería haberme centrado más en la seguridad interna. Henrietta sonrió con amargura al ver la expresión preocupada de su hermano. Solo podía imaginar las dificultades por las que había pasado desde su lesión. Antes de que pudieran reunirse por completo, Ewald arrastró a Berengar a un lado y lo actualizó sobre la condición actual de su hermana. La princesa es una niña increíblemente afortunada. El proyectil no alcanzó todas sus arterias u órganos principales y, en cambio, se incrustó en su músculo. Es casi como si Dios mismo protegiera a esta niña de la muerte. Aún así, estará débil por algún tiempo, y necesita atención cuidadosa si desea recuperarse por completo de esta lesión. Sin embargo, estoy seguro de que eso no es un problema para un hombre como tú. Berengar sonrió al escuchar esta noticia. Era mejor que cualquier cosa que pudiera haber esperado. Por lo tanto, colocó una mano firmemente sobre el hombro del médico mientras lo recompensaba por sus esfuerzos. Ewald, has servido bien a mi familia todos estos años y has salvado la vida de mi hermana. Lo que sea que quieras en este mundo, mientras yo pueda proporcionártelo, es tuyo. El médico sonrió suavemente mientras retiraba la mano del rey antes de responder a su generosidad. Le agradezco su generosidad, su majestad, pero solo estaba haciendo mi trabajo. Sin embargo, si realmente insiste en recompensarme por mis esfuerzos, tal vez podría ampliar los fondos para mi departamento. Como saben, esta es la primera cirugía que realizamos dentro del Reino de Austria, y resultó mejor de lo que esperaba. Imagínese lo que podríamos lograr con cientos de cirujanos y miles de investigadores estudiando este campo a tiempo completo. Berengar asintió con la cabeza al escuchar estas palabras. Verdaderamente, Ewald era un hombre dedicado a su oficio. Por supuesto, yo también espero con ansias el futuro de la medicina de Austria. Tiene todo mi apoyo. Cualquier cosa que usted y su equipo necesiten, envíenme un informe de gastos y lo aprobaré. Simplemente no se aprovechen de mi amabilidad. Ewald respondió con una leve risa cuando escuchó este comentario. No soñaría con eso, Su Majestad. Ahora, si me disculpa, creo que tiene que ponerse al día con su hermana. Después de decir esto, el médico y sus enfermeras abandonaron la habitación, dejando solos a los dos hermanos.
Berengar se sentó al lado de Henrietta en su colchón y le tomó la mano. Cuando Henrietta notó esto, comenzó a sonrojarse al recordar las palabras que dijo cuando le dispararon. Hermano mayor, quiero que sepas lo que dije en ese entonces. Antes de que pudiera terminar su oración, Berengar levantó su dedo y lo presionó contra sus labios, silenciándola en el proceso. SHH. No hables, lo entiendo todo, y quiero que sepas, mientras estabas al borde de la muerte, tuve un tiempo para pensar, y me he dado cuenta de que siento lo mismo. Además, padre me ha dicho algo que me ayudó a superar el tabú de una relación así. La princesa se sorprendió cuando escuchó esta noticia y se sonrojó de vergüenza mientras agarraba las sábanas de su cama con fuerza con sus delicadas manos. ¿Su hermano en serio respondió positivamente a su confesión de morir? Sin embargo, al momento siguiente, recordó las últimas palabras que él pronunció y rápidamente desvió la mirada hacia su único ojo bueno con una expresión de curiosidad en su rostro. ¿Qué te dijo el padre? Una sonrisa amarga se formó en los labios de Berengar mientras besaba la mano de su hermana antes de revelarle el gran secreto familiar. Que en realidad eres mi tía. No eres hija de padre, sino de abuelo. Después de que mi abuela falleciera, él se había consolado en los brazos de uno de sus sirvientes. Naciste de esta unión. Lamentablemente tu madre falleció en el parto, y tu padre falleció poco después, dejando a mi padre para adoptarte como su propia hija. Esta revelación fue profundamente impactante para la joven princesa. Le tomó unos momentos procesarlo. Después de un breve silencio, levantó la cabeza con una expresión temblorosa antes de hacer la pregunta más importante que tenía en mente. Entonces, ¿eso significa que no eres mi hermano mayor? Berengar se rió entre dientes cuando vio a su hermana llorando por esto. Él respondió agarrando su cabeza y metiéndola en su pecho mientras besaba su frente. Por supuesto, soy tu hermano mayor. Siempre lo he sido y siempre lo seré. Sin embargo, da la casualidad de que también soy tu sobrino. Henrietta se enfurruñó al sentir el abrazo amoroso de su hermano. Tenía 1.000.000 de preguntas en mente y no tenía suficientes respuestas. Finalmente, la princesa respondió con un solo comentario. Eso es tan lascivo. En este punto, Berengar ya no pudo contener la risa. Nunca esperó que su hermana pequeña diera tal respuesta a sus comentarios. Henrietta inmediatamente hizo un puchero cuando vio a su hermano mayor reírse de sus comentarios. Estaba a punto de reprenderlo cuando Berengar presionó sus labios contra los suyos, forzando su lengua dentro de su boca y entreteniéndola con la de ella. Al principio, las acciones de Berengar sorprendieron a Henrietta, pero casi inmediatamente después se recostó en su cama y dejó que su hermano tomara el control. No fue hasta que el rey comenzó a estirar la mano a través de las sábanas y agarró los pechos de su hermana que la niña sintió un ligero dolor y reaccionó con un grito. Al darse cuenta de que había lastimado a la niña, Berengar soltó su agarre y notó los puntos en su vientre. Evidentemente, había aplicado presión en el área equivocada. Al ver que lastimó a la niña, Berengar soltó a Henrietta por completo y se acostó a su lado antes de comentar la situación con una sonrisa de suficiencia. Parece que vas a tener que mejorar antes de que pueda convertirte formalmente en mi amante. Henrietta estalló en un ataque de risa cuando lo hizo. Sin embargo, notó que esto le causaba un dolor severo, por lo que se calmó antes de agarrar a su hermano y arrastrarlo bajo las sábanas. Con una amplia sonrisa en su rostro, le susurró algo al oído. Bueno, al menos, puedes quedarte conmigo mientras descanso, ¿no? En respuesta a esto, Berengar sonrió y asintió con la cabeza antes de desvestirse debajo de las sábanas y arrojar su ropa a un lado. Aunque no podían hacer el amor, lo mínimo que podían hacer era acurrucarse. Así, el rey comenzó a acurrucarse con su hermana mientras acariciaba su sedoso cabello dorado. Poco después, la pareja se durmió. Sería un largo camino hacia la recuperación de la princesa de Austria, y Berengar tenía la intención de estar allí para ella en cada paso del camino. Capítulo 529. Un ultimátum inesperado. Había pasado una semana desde el fatídico día en que la Guardia Real de Austria ejecutó a más de 100 personas asociadas con el intento de asesinato del rey Berengar von Kufstein. Aunque la princesa se había despertado de su sueño y sobrevivido a sus heridas, estaba lejos de estar en condiciones de deambular y disfrutar de la vida como solía hacerlo. Berengar había tenido mucho cuidado para garantizar la seguridad de Henrietta mientras sus músculos se curaban de la herida de bala. Encargó una elegante silla de ruedas para transportar a la niña y personalmente se ocupó de sus necesidades. A estas alturas, las esposas del rey comenzaban a sentir envidia por el tiempo que pasaba con su hermana. A pesar de esto, soportaron sus celos al ser conscientes de la confusión emocional por la que había pasado su esposo cuando pensó que Henrietta estaba al borde de la muerte. Sin embargo, los deberes de un monarca eran para con su reino y su gente, y el ataque a su vida que resultó en la herida de su hermana necesitaba ser respondido de la misma manera. Porque sin dignidad, un monarca no era nada. Por lo tanto, había pasado algún tiempo preparando un importante discurso para pronunciar ante el pueblo austriaco. Después de lo cual,
Los agentes del reino difundirían el mensaje a las personas que habitaban en esos estados del norte de Alemania que juraron lealtad al bastardo de Luxemburgo. Finalmente, había llegado el día de este discurso, y Berengar se encontraba en la plaza central del reino de Kufstein, donde apenas unas semanas antes, 103 criminales fueron ejecutados bajo sus órdenes. A su lado estaba la princesa de Austria, que iba en silla de ruedas. Aparte de este hecho, se veía tan hermosa y animada como siempre. La gente miró a su rey con curiosidad. No todos los días organizaba un evento así. Tenían curiosidad por lo que él quería decirles. Claramente, era un asunto importante. Después de que suficientes ciudadanos y comerciantes extranjeros se hubieran reunido en la ciudad, Square Berengar habló con un tono autoritario. Los he reunido a todos aquí hoy para un asunto importante. Hablo no solo a la gente de Austria, sino que tengo la intención de que este mensaje se difunda por toda Alemania para que toda su gente pueda entender lo que ha ocurrido dentro de mi reino. Y espero empatizar con mi situación. Semanas atrás, hubo un atentado contra mi vida en medio de una celebración. La intención de este evento fue honrar a los hombres que se han sacrificado tanto en la búsqueda de la victoria de Austria contra nuestros enemigos. Desafortunadamente, el asesino perdió su objetivo y, en cambio, dañó a una inocente, casi cobrando su vida en el proceso. Es un milagro de la medicina austriaca moderna que mi hermana se siente aquí hoy ante todos ustedes, viva y bien. Lamentablemente, el ataque ha tenido graves consecuencias en su salud y, por el momento, requiere asistencia en los asuntos más simples de la vida. Afortunadamente, logramos capturar con vida al posible asesino y gracias al exhaustivo interrogatorio realizado por mis agentes, pudimos determinar la identidad del hombre responsable de este ataque terrorista. No es otro que el bastardo de Luxemburgo, el duque Hartmann von Laxenberg. Este villano había conspirado con elementos criminales ocultos de nuestra sociedad en un intento de reclamar mi vida. Al hacerlo, casi mata a mi preciosa hermana pequeña, que es completamente inocente de la política que ha llevado a esta desafortunada realidad. Si mi hermana hubiera sufrido un destino tan trágico, seguramente habría quemado los estados del norte de Alemania en mi furia y dolor. Afortunadamente para todos ustedes, específicamente para la gente de estas tierras, ella ha sobrevivido a esta prueba gracias al esfuerzo de mis médicos y su ejemplar conocimiento de la medicina. Por eso, he decidido ser misericordioso y daros a todos la opción de redimiros ante los ojos de vuestro Creador. Sométense a mi gobierno y suéltense en rebelión contra este sinvergüenza que daña a las niñas inocentes. Arrástralo ante mi corte y te prometo que te absolveré de los pecados de tus amos. Si haces esto, evitarás una guerra con la Confederación Alemana del Sur, una que seguramente cobrará la vida de millones de inocentes. Para aquellos de ustedes que temen el poder de sus señores feudales, no teman. Yo, como rey de Austria, juro armar a aquellos que se sometan a mi corona con las herramientas necesarias para derrocar a vuestros amos. Este es mi ultimátum para ti. Tráeme a este villano cobarde que se declara rey de Alemania, o sufre la ira de mis ejércitos. Tienes 3 meses para decidir un curso de acción antes de que comprometa a las fuerzas de la Confederación Alemana del Sur a una invasión total. Elija sabiamente, porque su destino y el de su familia está en juego. Solo debes saber esto: si me veo obligado a invadir el norte en busca de justicia por los crímenes cometidos contra mi familia, estaré lejos de ser misericordioso. Habiendo dicho este discurso, Berengar agarró la silla de ruedas de Henrietta y la acompañó de regreso al palacio, dejando al pueblo austriaco en estado de shock. No esperaban que su rey sediento de sangre le diera a la gente alemana del norte una opción en el asunto. De hecho, tal cosa se consideraba misericordiosa cuando se tomaba en consideración la brutalidad que su rey había infligido en otros reinos por cargos mucho menores. En cuanto a Berengar, llevó a Henrietta a su oficina, ya que tenía demasiado miedo de perderla de vista, en caso de que surgieran algunas complicaciones con su condición. Aunque tal cosa era poco probable en este momento, se había convertido en un hermano excepcionalmente preocupante desde el intento de asesinato. Henrietta hizo un puchero cuando Berengar se sentó en su escritorio y comenzó a hacer planes. La confundió en cuanto a por qué la había traído aquí. Siempre la joven inquisitiva, Henrietta rápidamente hizo la pregunta en su mente. ¿Qué estás tramando, hermano mayor? Berengar sonrió. No ocultaría sus tramas a su querida hermanita, sino que dejó la pluma y levantó la vista de su trabajo mientras le declaraba audazmente sus intenciones a la niña. Es bastante simple. Planeo expandir la Guardia Real en un ejército autosuficiente. Actualmente, hay un solo batallón que actúa como la fuerza de protección personal de la corona. Sin embargo, después de los eventos recientes, me he dado cuenta de la necesidad de una fuerza militante grande y de élite que sea incuestionablemente leal a la familia real. Henrietta asintió con la cabeza en comprensión, aunque ella no era de las que se ocupaban de los asuntos militares, o incluso políticos, confiaba en el juicio de su hermano. Si expandir la Guardia Real ayudó a prevenir otra tragedia como la que le había sucedido a ella, entonces ella estaba totalmente de acuerdo. En cuanto a los planes de Berengar,
Había ideado la nueva y mejorada Guardia Real basada en la Guardia Imperial de Napoleón, con un poco de influencia de las Waffen-SS. Técnicamente, la Guardia Real estaría separada del ejército y existiría como las tropas de choque personales de Berengar. El rey tenía la intención de dividir la Guardia Real en batallones de infantería, caballería, artillería, zapadores y marinos. También tenía la intención de seguir el modelo de Napoleón de dividirlos en 3 secciones según la experiencia: la Guardia Joven, la Guardia Media y la Guardia Vieja. En cuanto a sus uniformes, Berengar diseñó un uniforme distintivo para su Guardia Real. En lugar de seguir la ruta de un uniforme basado en el estilo que usaron los prusianos en la década de 1870 de su vida pasada, Berengar se inspiró en los coraceros bávaros del mismo periodo. Naturalmente, cambió los colores de azul y rojo a negro y dorado, que eran los colores que usaban sus ejércitos. Habiendo terminado de redactar sus planes para la reestructuración y expansión de la Guardia Real, Berengar se acercó a su hermana pequeña y la agarró por la barbilla con su mano firme antes de besarla en la frente. Después de hacerlo, le hizo un voto solemne. Te prometo que no permitiré que nada como esto te suceda nunca más. Henrietta apoyó la barbilla en las manos de su hermano mientras cerraba los ojos. A pesar de haber sido herida tan severamente, finalmente había obtenido lo que quería en el fondo, y eso era que su hermano la mimara. ¿Y qué si no fueran hermanos consanguíneos? A sus ojos, Berengar siempre sería su precioso hermano mayor. Con las acciones que Berengar había tomado ese día, había puesto a los estados del norte de Alemania en una situación difícil. La gente seguramente no toleraría una invasión austríaca, especialmente después de todo el éxito que tuvieron en las guerras en los últimos años. Sin embargo, los orgullosos señores del norte nunca inclinarían voluntariamente la cabeza ante el rey de Austria, por lo que Alemania estaba al borde de la guerra una vez más, ya que 2 facciones seguían compitiendo por la corona alemana. El bastardo de Luxemburgo y el tirano de acero. Capítulo 530. El dilema de un villano bastardo. Después del conmovedor discurso de Berengar a sus ciudadanos, sus agentes rápidamente comenzaron a enviar la noticia del ultimátum del rey de Austria a la gente de los estados del norte de Alemania. El malestar era inevitable ante la posibilidad de una guerra contra el ejército más poderoso del mundo, que se había fortalecido aún más con la incorporación de los estados del sur de Alemania. Renault se sentó tranquilamente mientras tomaba un sorbo de su café mientras fumaba un cigarrillo de cáñamo. A pesar de que los estados del norte de Alemania estaban mucho más atrasados que sus contrapartes del sur, las élites aún tenían acceso a muchas calidades de productos austriacos. Una expresión estoica estaba en su rostro mientras sermoneaba al bastardo duque sobre sus fallas. Así que parece que nuestro intento de asesinar al monarca austríaco ha fracasado miserablemente. Nuestro asesino no solo erró el blanco, sino que de alguna manera logró herir a la princesa más querida de Austria. Si nos quedamos aquí, me temo que nos espera una mala educación. Despertar. Después de todo, ya sabes cómo es Berengar con su ira. Harman tenía una expresión de horror en su rostro cuando se sentó frente a su mentor. Desde que su asesino no se presentó ante él en esa fatídica noche, temía lo peor. Parecería que la situación era mucho más preocupante de lo que esperaba. Una cosa era intentar asesinar al rey de Austria y fallar, pero dañar a su hermana pequeña en el proceso. Si el bastardo de Luxemburgo no fuera tan cobarde, habría acabado con su vida, en ese mismo momento, solo para evitar el tormento que le esperaba. Sin embargo, mientras el joven duque contemplaba los pros y los contras del suicidio, su asesor Renault tomó un sorbo de su café en silencio antes de proponer una idea interesante. Aunque debo decir, no esperaba que reuniera a los campesinos contra nosotros. Esto ha creado una oportunidad relativamente única, una que podría permitirnos escapar de la ira ciega del hombre y vivir pacíficamente en el exilio. Harman se burló al escuchar estas palabras, al abandonar a su pueblo al dominio del último rival que le quedaba, cuando estaba tan cerca de la victoria. Era realmente una perspectiva impensable, sin embargo, podía decir por la expresión en el rostro de Renault que no estaba bromeando. Así, el joven duque tomó un pequeño sorbo de su café. Después de hacerlo, suspiró profundamente antes de responder. «Ilumíname». Renault no respondió de inmediato. En cambio, dio una gran calada a su cigarrillo de cáñamo para calmar sus nervios y despejar su mente. Aunque puede parecer tranquilo, el anciano caballero estaba lejos de serlo. Era muy consciente de la crueldad que Berengar cometía con sus enemigos, especialmente si pisoteaban sus resultados. Dañar a la familia del rey de Austria era lo peor que uno podía hacer en esta vida. Berengar puede actuar con una fachada de rectitud, pero cuando enloquecía de rabia, podía arrasar ciudades enteras hasta los cimientos. Por lo tanto, Renault realmente le creyó al hombre cuando dijo que encendería el norte en llamas para calmar su furia si la princesa hubiera perecido. Afortunadamente para todos los involucrados, Henrietta había sobrevivido, y debido a esto, el rey austriaco había sido misericordioso, y misericordioso. Sin embargo,
La misericordia de Berengar aún implicaba la exigencia de la espantosa muerte y tortura de los hombres responsables de la condición de su hermana. Siendo completamente consciente de todos estos factores, Renault suspiró profundamente antes de revelar su plan para escapar de la ira del loco. Si está pensando en quedarse aquí en Luxemburgo y defender su reclamo, le desaconsejaría. El ejército austríaco es más poderoso de lo que pueda imaginar. Avanzó tanto más allá de nuestros medios que incluso si un tonto fuera a liderarlo, todavía serían victoriosos. Puede que Berengar no sea el general que era Eckart, pero sigue siendo excepcionalmente capaz. Si nos quedamos aquí, te aseguro que moriremos horriblemente. Tenemos una opción para vivir bien en el extranjero. Le sugiero que comprometa sus fuerzas a luchar contra la insurrección que está destinada a tener lugar. Cuando el enemigo se distrae abasteciendo a los rebeldes, fletamos un barco a Inglaterra. El rey inglés es el último monarca en este mundo que es lo suficientemente tonto como para invocar la ira de su homólogo austriaco. Él nos dará un refugio seguro por un tiempo. Usaremos este tiempo prestado para fletar un viaje a las tierras del lejano oriente. Solo cruzando el Indo podremos escapar de los ojos y oídos de los agentes austriacos. No te mentiré. El viaje será difícil y perderemos la mayor parte de nuestra riqueza en el proceso. La inteligencia austriaca también nos perseguirá en cada paso del camino, pero si tenemos éxito, podemos escapar a una vida de riqueza y estabilidad. Harman no tomó esta sugerencia a la ligera. De hecho, la sola idea lo ofendió. Sin embargo, en lugar de estallar en una rabieta como un niño, simplemente bebió el resto de su café en silencio antes de optar por responder a su mentor. Renault, entiendo tu miedo. De verdad que lo hago. La sola idea de ser capturado con vida llena mis huesos de pavor. Sin embargo, no abandonaré mis tierras a este tirano del sur, ni renunciaré a todo lo que tengo. Trabajé durante toda mi vida. Usted sabe tan bien como yo que la tecnología avanza a gran velocidad, especialmente en términos de armas de fuego, y aunque no podemos competir con Austria en igualdad de condiciones, nuestras armas pueden permitir que nuestros soldados se defiendan. Solo tenemos que ser creativos en cómo lo hacemos. En cuanto a la chusma que tome las armas contra mí, descubrirán que no soy tan diferente de Berengar en lo que se refiere a mi ira. Cuando me provocan a fondo, puedo ser tan vicioso como ese hombre, y rebelarme contra mi gobierno es mi objetivo final. No, sofocaremos esta rebelión y luego resistiremos los avances de Austria hasta el amargo final. Eres libre de irte si lo deseas. No esperaría menos de un hombre de tu herencia. Sin embargo, no levantaré la bandera blanca y renunciaré a todo lo que he trabajado tan duro para lograr. O saldré victorioso o moriré en mis propios términos. Me niego a darle a Berengar la satisfacción de torturarme hasta la muerte. Renault no estaba contento con la implicación de que, debido a que era francés, era naturalmente un cobarde de corazón. Sin embargo, dejó pasar este comentario sarcástico. Conocía bien al chico. Después de todo, había sido su mentor durante muchos años. Claramente, el joven duque estaba atacando porque tenía miedo. Puede que haga un acto de valentía, pero el anciano caballero francés no estaba seguro de si Harman realmente se quedaría y lucharía hasta el amargo final. Después de todo, aunque no había presenciado personalmente el poder destructivo del ejército de Austria, Renault era consciente de cuántas ciudades habían arrasado simplemente con el poder de su artillería. Después de vivir en el exilio en Luxemburgo durante tanto tiempo, el veterano caballero se había encariñado con su gente y no deseaba ver morir a tantos de ellos simplemente por la terquedad de Harman y su negativa a abandonar sus ambiciones. En cierto punto, uno debe admitir la derrota en la vida y seguir adelante. Claramente, el niño no había vivido lo suficiente para vivir esta lección, y en este punto era poco probable que lo hiciera. Renault estaba en una encrucijada. O podía huir ahora y vivir sus años crepusculares en el exilio una vez más, muy probablemente lamentando haber dejado atrás al joven maestro. O podría luchar y morir en una última batalla contra los enemigos de su amo. En última instancia, tuvo que decidir si quería un final pacífico o glorioso para su larga vida llena de conflictos. El silencio prevaleció en la habitación mientras el anciano caballero reflexionaba sobre sus elecciones. Fue solo después de que terminó su café que llegó a una conclusión completa. Muy bien. Si deseas pelear hasta el final, entonces permite que este viejo tonto ponga su espada a tu servicio una vez más. Aunque sé que esto terminará mal para todos nosotros, preferiría morir al lado de mi protegido que vivir mis últimos años con remordimiento. Una sonrisa altiva apareció en el rostro de Hartmann mientras abrazaba al anciano caballero por el hombro. Veo que has elegido bien. Que así sea, si vamos a hacer nuestra última resistencia aquí en el hogar de mis antepasados, entonces es un final tal que nuestro heroísmo resuena a lo largo de la historia como una inspiración para las generaciones futuras. Renault sonrió amargamente al escuchar estas palabras. ¿Sería realmente este hijo bastardo el último Luxemburgo? Nunca pensó que vería el día en que dos grandes dinastías perecieran en la misma década.
Si Berengar von Kufstein realmente pudo aniquilar las líneas principales de los Habsburgo y Luxemburgo, entonces fue un verdadero conquistador que valió la pena unir al pueblo alemán. Por supuesto, el anciano nunca diría esto en voz alta a su protegido. Tal cosa solo actuaría como incomodidad en sus últimos días. Por lo tanto, mientras Berengar comenzó a reformar su guardia real en una fuerza militante de élite leal a la corona de Austria, sus rivales en el norte comenzaron a hacer preparativos para aplastar la rebelión y resistir a Austria. Invasión hasta el amargo final. Capítulo 531. Reformando a la Guardia Real. Actualmente, el rey Berengar von Kufstein se encontraba en su oficina. El hombre juntó firmemente sus manos detrás de su espalda mientras miraba por la ventana, contemplando la puesta de sol sobre los Alpes austríacos. Por varios momentos hubo silencio, hasta que el rey finalmente habló con una voz llena de autoridad e intimidación. Entonces, ¿crees que estás listo para actuar como mariscal de campo sobre la Guardia Real? Un joven, incluso más joven que el propio Berengar, estaba de pie en el lado opuesto del escritorio que se interponía entre ellos. Tragó la saliva que se acumulaba en su garganta mientras asentía rápidamente con la cabeza con una expresión severa en sus ojos. Este hombre no era otro que el primo y cuñado del rey. Sí, primo, majestad. Habían pasado años desde la última vez que Berengar se había asociado con Eimerich, salvo de pasada. Hace unos años, el hermano mayor de Eimerich, Gerard, asumió el cargo de regente de lo que entonces se conocía como el condado de Steiermark. La razón de esto fue simplemente por la rebelión de Lothar. Sin embargo, en lugar de demostrar su competencia como heredero del condado, su primer acto como regente fue un pobre intento de disolver los esponsales entre su hermana menor, Adela, y su primo Berengar. Cuando su padre Otto se enteró de esta idea, castigó al niño y lo reemplazó con su hermano menor, Eimerich. Habían pasado años desde entonces y había surgido un feroz conflicto entre los dos hermanos mientras luchaban por la sucesión del puesto de su padre. A los ojos de su padre, que ahora no solo era duque sino también canciller de Austria, Gerard se había redimido desde entonces. A pesar de esto, a Berengar no le gustaba el hombre. Después de todo este tiempo, Eimerich había venido humillado ante su primo, el rey de Austria, por un puesto que le permitirá sobresalir a los ojos de su padre, y con suerte, algún día sucederlo. Sin embargo, a pesar de esta súplica, Berengar dudaba. No era conocido por tolerar el nepotismo. De hecho, tal acto era un delito penal en Austria, por lo que quería pruebas de las capacidades del joven como líder militar. Con esto en mente, una sonrisa cruel se formó en los labios de Berengar mientras caminaba hacia su escritorio y se sentaba. Leyó el informe sobre los logros de su primo más joven en el campo de batalla como oficial del ejército real. Aquí dice que se le otorgó una cruz de caballero de la Cruz de Hierro por su heroísmo en la batalla. Habiendo luchado en la campaña ibérica y en la guerra contra la coalición oriental, sus superiores hablan muy bien de sus habilidades no solo como soldado, pero también como comandante. Usted sirvió con la Guardia de Granaderos. ¿Es eso correcto? El joven asintió con la cabeza sin dudarlo antes de responder a los comentarios de su rey. Eso es correcto, Su Majestad. Berengar sonrió al escuchar este entusiasmo. La Guardia de Granaderos era un regimiento de infantería conocido por su extenso historial de servicio. Desde la primera de las campañas de Berengar, los granaderos actuaron tanto como su guardia personal como con sus tropas de choque. Con el tiempo, se expandieron hasta convertirse en un regimiento dedicado de la infantería más curtida en batalla. Durante mucho tiempo, se consideró un gran honor unirse a sus filas. Sin embargo, hoy en día, esta unidad especializada era solo otra forma de infantería. Con la invención de las granadas de palo, tales armas se convirtieron en un elemento estándar para todas las unidades de infantería y, por lo tanto, los granaderos perdieron lo que los hacía únicos. A pesar de esta redundancia, Berengar quería rendir homenaje al linaje de la Guardia de Granaderos como su guardaespaldas original. Por lo tanto, seleccionó a un oficial de las filas de este prestigioso regimiento como mariscal de campo a cargo de su Guardia Real recién reformada. Curiosamente, su primo resultó ser el hombre que estaba buscando. Mientras Berengar revisaba el expediente de su primo, estudiaba detenidamente al hombre que vestía su uniforme de servicio completo. Después de un rato, el rey dejó el expediente y suspiró profundamente antes de revelar los pensamientos que tenía sobre el tema más importante que tenía entre manos. Tengo algunas preocupaciones acerca de nombrarte para un puesto tan elevado. Para empezar, eres joven y, aunque has luchado en 2 guerras, hay muchos oficiales con más experiencia que tú. Aunque tienes una excelente reputación entre tus compañeros y oficiales superiores por igual, me temo que algunos verán que su nombramiento como mariscal de campo de la Guardia Real será un acto de nepotismo de mi parte. Es por esto que quiero que te pruebes a ti mismo en un ejercicio militar. No te mentiría. La tarea que te asignaré será una en la que pocos hombres pueden tener éxito. Llevaré a cabo esta excursión en el norte de Lombardía, donde tendrás la tarea de liderar una brigada de reclutas de la Guardia Real contra las fuerzas de defensa del Reino de Lombardía. Tu objetivo es simple,
invadir el norte de Lombardía con tu brigada y tomar el control de un solo condado. Después de que tú y tus hombres hayan establecido el control sobre este condado, enviaré a mis Jagdcomandos para que actúen como rebeldes, donde participarán en una guerra de guerrillas contra tus fuerzas. Con su ejército de reclutas, es su trabajo identificar y eliminar a estos rebeldes sin una sola baja civil. Si puede tener éxito en este esfuerzo, entonces no solo me demostrará a mí, sino a todos los demás en el reino de Austria, incluido su padre, que es apto para liderar a la Guardia Real en la batalla contra todos mis enemigos, ya sean extranjeros o doméstico. Entonces, ¿qué dices? ¿Estás preparado para el reto? Eymerich luchó para hacer frente a esta tarea. Lo que su primo le pedía estaba más allá de las capacidades de la mayoría de los comandantes de campo. No solo se le asignó una sola brigada de infantería de nuevos reclutas para luchar en una batalla simulada contra toda la fuerza de defensa del reino de Lombardía, que contaba con más de 10.000 hombres, sino que también se suponía que lucharía contra una fuerza guerrillera compuesta por Jagdkomandos austriacos. Los Jagdkomandos eran las fuerzas especiales de élite de Austria. No solo eran expertos en acción directa, sino que también eran maestros en operaciones encubiertas y guerra no convencional. Luchar contra tales soldados de élite con un ejército de reclutas recién salidos del entrenamiento no era algo que cualquier persona en su sano juicio querría hacer. A pesar de la dificultad de la tarea que se le había encomendado, Eymerich sabía muy bien por qué Berengar imponía tales restricciones. Si realmente quería liderar a la Guardia Real como su mariscal de campo, tendría que ser un líder lo suficientemente capaz como para vencer a los ejércitos convencionales y a los rebeldes guerrilleros por igual. Después de todo, la Guardia Real se estaba transformando en la fuerza militante personal del rey, y lo más probable es que se enfrentaran a rebeliones dentro del reino en algún momento en el futuro. Con un profundo suspiro y una cuidadosa consideración, el primo del rey asintió con la cabeza antes de responder con su respuesta. Muy bien. Emprenderé esta tarea, y después de haber logrado la victoria total, espero que honres tus palabras y me concedas esta posición. Berengar simplemente sonrió al escuchar las palabras de su primo. Si el joven era realmente un líder tan excepcional para tener éxito en esta tarea casi imposible, entonces era realmente digno de liderar a su Guardia Real. Por supuesto, si Eymerich fallaba, entonces Berengar encontraría a alguien más adecuado para el puesto. De cualquier manera, la corona salió victoriosa en este esquema. Me gusta tu confianza. Demuéstrame que eres el hombre adecuado para el trabajo, y te juro que será tuyo. Como sabes, siempre cumplo mis promesas. Al escuchar el compromiso del rey con sus términos, Eymerich suspiró aliviado antes de saludar a su monarca. Por el rey y la patria. En respuesta a esta acción, Berengar se levantó de su asiento y devolvió el saludo del hombre. Victoria aclamada. Después de decir esto, el oficial granadero fue despedido de la oficina del monarca, donde se preparó para el simulacro de invasión que tendría que soportar. En cuanto a Berengar, envió noticias al rey títere de Lombardía para alertarlo sobre esta excursión militar, dándole tiempo suficiente para prepararse para la invasión austríaca. Mientras se producía una rebelión en las tierras del norte de Alemania, la Confederación de Alemania del Sur se estaba tomando un tiempo para prepararse para su inevitable conquista de la región. Que la población local considerara a los invasores austríacos como salvadores o conquistadores despiadados dependía por completo de los esfuerzos de intriga de Berengar. Por lo tanto, había que hacer mucho trabajo y había poco tiempo para hacerlo. Sin embargo, Berengar nunca fue de los que rehuía un desafío, por lo que rápidamente se puso a trabajar redactando los documentos necesarios para la aprobación de sus planes, tanto internamente como en el extranjero. El alcance de la corona austríaca no conocía límites en este mundo feudal, y no descansaría hasta que los responsables de las heridas de su hermana fueran juzgados. Aunque puede parecer que Berengar estaba siendo misericordioso al no invadir directamente los estados del norte de Alemania, su crueldad en respuesta a la herida de su hermana permanecería para siempre en la mente de los monarcas de todo el mundo occidental. Un recordatorio permanente de lo que sucede cuando uno apunta a la familia real de Austria.